un taller donde pues se van a resolver casuísticas tipo para las pruebas únicas nacionales, donde se va a dar retroalimentación también al análisis de casos y donde se van a revisar aspectos clave de este tópico, digamos, de la física, ¿no? Para ello, pues, MS cuenta con un equipo de especialistas pedagógicos en cada una de las áreas curriculares, además con experiencia como consultores también en Ministerio de Educación, y, y lidera, digamos, este equipo. Quien les habla, soy Maribel Sánchez Vargas, soy la coordinadora académica de MS Formación y Consultoría Integral en alianza con Educación en Acción. Y quien les habla también es consultora del Ministerio de Educación, he trabajado en diferentes direcciones y conmigo también van a revisar todos los contenidos del temario en lo que corresponde justamente conocimientos pedagógicos generales. Bien, para la revisión específica, sabemos que en ciencia y tecnología tenemos 3 competencias de indaga, explica y diseña, pero dentro de esta competencia de explica, pues sabemos que está el grueso, digamos, de los contenidos en cuanto a la ciencia se refiere. Dentro de ellas están contenidos de biología, de química, y también tenemos, pues, los contenidos de física. Por ello es que en nuestros programas de preparación para el ascenso y nombramiento en la especialidad de ciencia y tecnología, contamos con un equipo con el cual vamos a ir revisando, ¿no? Los diferentes aspectos. Tenemos una docente que se encarga de los temas, pues, de biología, química, y para los contenidos de física contamos, pues, con el aporte valioso de nuestro colega José Luis Colonia Pérez, quien ya se encuentra en la sala, ya está con su cámara encendida. Él, pues, es docente de carrera de ciencias a nivel universitario, trabaja en varias universidades de la ciudad de Lima. Ya lleva laborando más de 25 años en el sector de educación. Él es licenciado en la especialidad de física, matemática, ¿no? Tiene también, pues, un diplomado en didáctica de la matemática, que sabemos que es la herramienta que nos permite modelar, analizar todos los fenómenos de la naturaleza, en especial de la física, por eso es que siempre están tan relacionadas. Bueno, es magíster, como le decía, trabaja a nivel universitario y también labora actualmente en los colegios del sistema educativo FAP del Ministerio de Defensa, así como también en varios proyectos referidos a la especialidad. Muy bien, con esta breve referencia con respecto a la carrera de nuestro colega José, y además muy didáctico, ya lo van a comprobar. Doy la bienvenida al maestro José. Maestro José, su saludo a los docentes que están en sala y pues empezar con este interesante tema. Adelante. Buenas noches, gracias maestra Maribel Sánchez. Buenas noches, estimados colegas. Así como menciona la maestra Maribel Sánchez, quien les habla es el maestro José Colonia. Ya me describió todas las actividades que hago, sobre todo en la vida universitaria, y ahora pues como docente PIP, encargado justamente del área de ciencias, ¿no? Y sobre todo recuerda que la ciencia es muy grande, la ciencia, la verdad, no solamente es matemática, abarca ahora pues CIT, y también recuerden que CIT está justamente química, física y biología, ¿no? Dividido así como lo ha dicho la maestra, ¿no? Bien, yo estoy encargado justamente de la parte de la física, es un tema, sobre todo es una ciencia muy emocionante, donde relacionamos muchas cosas, relacionamos los números con una parte de los fenómenos naturales, y eso es lo que vamos a tratar hoy día de entender, la primera parte que es cinemática 1. Para eso vamos a empezar y en el camino les voy a hacer preguntas y por favor, si no tienen audio, escríbanme por el chat. Yo manejo bastante el chat y por ahí nos damos las respuestas o de repente por ahí alguna pregunta, una inquietud, seguimos resolviendo y seguimos sobre todo ayudando y apoyando para que usted en estas 2 horas que vamos a tener de Cinemática 1, al menos se lleve el 99.5% de todos los conocimientos que le quiero dar hoy día, ¿de acuerdo? Muy bien, buenas noches entonces, vamos a empezar. Pero antes de empezar, recordar que como siempre les digo, ¿no? En estos últimos 6 años que ya vengo trabajando en esta parte de lo que es física, específicamente para lo que es, ¿no? El área de Minedu,
los casos que se presentan son netamente, digamos así, un 70% de conocimiento de teoría y un 30% de conocimiento de algunos algoritmos para obtener pues las ecuaciones, las fórmulas o las demostraciones. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario, es indispensable, al menos en física, conocer la parte teórica, sobre todo las leyes que existen, ¿no? Las leyes que están presentes en cada una de las situaciones que se presentan. No solamente aquí, en lo que vamos a ver, sino en nuestra vida diaria. Es por eso que algunos casos los voy a relacionar y usted también en el transcurso de las clases o sesiones que haga de física, de química o de biología, puede usted transmitir también esa experiencia, ¿no? La experiencia que a veces uno trata de compartir siempre con todos los colegas. Vamos a ver el análisis de caso en la cinemática parte uno, en la cual primero, tenemos que empezar, ¿qué es la física, no? Sabemos que la física es una ciencia que se encarga justamente del estudio de todos los fenómenos observables. A mí lo que digo, todos los fenómenos observables. Creo que ustedes también habrán visto, tienen un PPT donde están hablando sobre método científico, la casuística, la heurística. Entonces, pero de toda esa ciencia o la forma de cómo poder trabajar la ciencia, una de ellas es a través de la observación. Justamente es la física. La física es la ciencia que si yo quiero demostrar o quiero comprobar, necesariamente tengo que llegar a la primera parte del método científico, que es la observación. Eso es lo principal. Si yo observo las circunstancias, digamos así, el sistema en sí, digo, cuando yo digo sistema a partir de ahora, quiere decir que se relacionan dos variables, dos cuerpos, ¿de acuerdo? En física, cada vez que hablamos de sistema, maestro Colonia, quiere decir que va a haber dos cuerpos que se relacionan. Puede ser una magnitud variable, una magnitud espacio, o de repente puede ser no sé, un auto, puede ser una bicicleta, ¿no? ¿En dónde? En la pista. Entonces, basta que se relacionen dos cuerpos, entonces nosotros en física ya estamos hablando de sistema. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos claros en eso. Entonces, ¿la física qué es? Estudia todos los fenómenos naturales que se puedan observar. Maestro Colonia, y la física también he escuchado que se estudia, he escuchado de física cuántica, física moderna, ¿no? Ahora específicamente la física nuclear, que se habla mucho en diversas situaciones bélicas y sobre todo algunos chicos que a veces en el colegio tratan de preguntarnos, ¿no? A ver qué relación tiene ahora, por ejemplo, con los drones, ¿no? Un sinfín de actividades que está relacionado justamente con la física, sobre todo la parte electrónica, la parte de movimiento, la parte de lo que es efecto del sonido, ¿de acuerdo? Las ondas electromagnéticas, todo ello se puede observar. Si vemos ahí la física, todo ello se puede observar. Y también, mis estimados colegas, todo ello se puede relacionar a través de una ecuación o una fórmula física. Por eso es que es necesario a veces conocer algunos algoritmos básicos, ¿no? Matemáticos para poder resolver una ecuación o poder hacer una demostración de una de las leyes. Por ejemplo, en la electrodinámica, ahora que está de moda todo lo que es electromagnetismo, ¿eh? En física, menos en quinto año, hablamos bastante de electromagnetismo, sobre todo sobre las ondas sonoras, las ondas de dispersión, sobre todo la secuencia algorítmica de las ondas, ¿no? Todo eso ahora se habla, ¿por qué? Porque estudiantes que ahora están en física en quinto año secundario, algunos van a ser ingenieros y la ingeniería ahorita está que se va, digamos así, en forma exponencial, digo siempre, ¿no? Se va describiendo en forma, y lo mismo se dice en la universidad, en los primeros ciclos, sobre todo de física, se habla de la física y sobre todo la parte del electromagnetismo en forma exponencial. Muy bien, ahora, pero dentro de la física, lo que ahora vamos a ver específicamente es la mecánica. ¿En qué consiste? ¿Qué vamos a ver en la mecánica, maestro Colonia? Lo que vamos a ver es algo muy específico. Vamos a ver el tema de hoy día, que es cinemática uno. Luego, más adelante, vamos a trabajar sobre dinámica y vamos a terminar con estática. ¿De acuerdo? Son tres temas principales que siempre están enmarcados en las preguntas de ascenso. A partir de ahora, cada vez que yo les refiero a un tema, a un caso, les voy a recordar siempre, porque ya hace como 2 años que he dejado también de dar el examen, porque estoy en otro nivel y estamos en otras expectativas laborales, ¿no? Dinámicas y tanto tiempo también conociendo pues ese tipo de exámenes, ya guardo bastante, digamos así, relación en cuanto al tipo de preguntas que se puedan hacer. Y es lo mismo en el banco de preguntas que ustedes van a obtener, va a ver que lleva mucha relación con respecto a los exámenes que se están proponiendo. Cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo producen. Solamente vamos a ver el movimiento en sí. No voy a ver quién produjo el movimiento, qué fuerza impulsó a ese auto, qué fuerza impulsó, por ejemplo, a la bicicleta, qué fuerza o energía impulsó a la persona que dé 2 pasos, ¿no? No vamos a hablar específicamente sobre quién lo afectó, sino simplemente qué es lo que actúa, cuál es la acción que está presente.
Dinámica estudia los cuerpos en movimiento y las causas que lo produce el movimiento. Ahí sí vamos a hablar sobre las fuerzas. Y en dinámica entra pues específicamente las leyes de Newton. Estática estudia los cuerpos en equilibrio, en estado de reposo, en estado de inercia. Más adelante, en nuestra tercera semana que estemos trabajando, vamos a hablar bastante sobre estática y sobre todo las tres leyes de Newton que vienen constantemente. En el último examen también que he revisado, también está presente la ley de Newton, y va a ver usted, se va a dar cuenta que las preguntas son 70% de teoría y un 30% de manejo de fórmulas, ecuaciones, ¿no? Y algoritmos. Bien, ¿qué es la cinemática? Porque es lo que hoy vamos a trabajar. La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sólidos y su trayectoria en función del tiempo. Hace ya más o menos 3 años, cuando hablábamos de los cuerpos sólidos, bueno, hablábamos de cuerpos que tengan masa. Pues ahora, imagínense, pues, con esta tecnología y este avance que estamos viendo, no solamente en la parte bélica, sino en la parte, por ejemplo, del uso, ¿no? Constante de lo que es el IA y sobre todo el manejo de todo, digamos, instrumento mecánico robotizado. Acuérdense esa palabrita que va a llegar con mucha fuerza, y en la universidad también estamos trabajando con esa palabrita, que todo está robotizado. ¿A través de qué? No solamente de lo que es la parte mecánica, sino también a través de sistemas operativos, ¿no? Que hacen posible que el movimiento de un cuerpo, miren lo que digo, sistemas operativos que hacen el movimiento de un cuerpo. Recuerden que si hablamos de cuerpos sólidos, también estamos hablando de un cuerpo, puede ser mecánico, puede ser, no sé, una madera, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y su trayectoria en función del tiempo, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan. No vamos a hablar específicamente de las fuerzas. Cuando digo cinemática, solamente me concentro en el movimiento del cuerpo. Por eso se toma en consideración la velocidad, el cambio, el desplazamiento por unidad de tiempo, y la aceleración, cambio, variación de la velocidad del cuerpo que se mueve. A partir de ahora, si yo relaciono la velocidad y relaciono el tiempo, inmediatamente usted me va a responder, maestro Colonia, voy a hablar de la aceleración. ¿De acuerdo? Escúcheme, mire con atención. Si yo hablo ahora, a partir de escucho velocidad y tiempo, yo inmediatamente, ¿de acuerdo? En mi examen voy a decir, entonces quiere decir que está presente la aceleración. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a describir la ecuación de la aceleración. Estoy acelerando y voy más rápido. Estoy acelerando y voy más rápido. ¿Quiere decir que hay un cambio de velocidad, sí o no? ¿En un menos tiempo de repente o en más tiempo? Eso lo vamos a especificar según la gráfica, según el enunciado, según el caso que se presente. Estoy desacelerando y voy menos rápido. Aquí viene una parte del antónimo, ¿no? Si yo acelero, lo contrario será desacelerando, ¿no es cierto? Si yo acelero, quiere decir que aumenta. Y si aumenta, quiere decir que hay una variación de velocidad. Maestro Colonia, y si está desacelerando, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Disminuye? Sí, entonces, pero de todas maneras va a existir esa diferencia de, o mejor dicho, esa variación de velocidades. Con las palabras que les estoy mencionando, mis estimados colegas, ya prácticamente les estoy diciendo a qué es igual la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que aumenta la velocidad, inmediatamente, le digo así, si aumenta la velocidad en un determinado tiempo, entonces existe aceleración. Si varía, miren lo que digo, si varía, o sea, en otras palabras, puedo decir también que disminuye la velocidad, entonces quiere decir que está desacelerando, quiere decir que en algún momento ese cuerpo se va a detener. Elementos del movimiento, tenemos el móvil, la trayectoria, el sistema de referencia, que ya les dije ya de sistemas de qué se trata, la distancia, el desplazamiento. Y acá tenemos una imagen bien clásica, mire, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la persona, que es el sistema de referencia. Recuerda, el sistema de referencia, mis estimados colegas, es aquel observador o el punto de visualización donde se va a sacar como referencia el desplazamiento de un cuerpo. ¿De acuerdo? La trayectoria, observe usted, ese recorrido, es el espacio que ha, ¿no?, determinado el cuerpo a través, ¿no?, de su trayectoria, es el espacio en metros o kilómetros. Y el desplazamiento es el punto de partida hasta el punto de llegada. O sea, usted tiene que hacer un trazo ahí directo. El desplazamiento vendría a ser el punto o la distancia, digo así, o el espacio que hay entre el punto de partida y el punto de llegada. ¿De acuerdo? Y tenemos acá la posición. Y aquí, mire, he puesto ahí 3 líneas, ¿no? 3 líneas quiere decir el sistema referencial. ¿De acuerdo? Cuando yo trabajo en el espacio, trabajo en 3 sistemas, ¿no? Mi referencia va a ser 3 sistemas, lo que conocemos nosotros como X, Y y Z. Pero en física lo conocemos como I, J y K. ¿De acuerdo? Es nuestro sistema de referencia. Muy bien, este es algo puntual que usted también ahora cuando tenga el PPT
Casita lo repasa nuevamente y algunos puntos nos va a ayudar sobre todo para poder terminar o poder, digamos, ver el caso. O sea, ¿de qué me está hablando el caso? ¿No? ¿De qué me propone cuál es la pregunta? Si me habla, por ejemplo, la pregunta me dice sistema de referencia. Ah, entonces yo recuerdo que en mi clase escuché sistema de referencia, quiere decir que tengo que trabajar con X, Y y Z. Quiere decir que ese cuerpo está en el espacio. Ah, quiere decir que está en el aire, está flotando, se está desplazando, pero en el aire, no en el suelo. Trayectoria quiere decir el recorrido, cuál es la distancia que ha ido, ¿no? O sea, ¿dónde, qué trayectoria ha tenido? De repente me dice 50 metros. Ah, ya, pero no me dice que es un movimiento rectilíneo, no está en forma recta. Entonces quiere decir que ese cuerpo ha descrito de repente una parábola, ¿no? Un elipse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Las unidades ya las conocemos, la distancia tiene que estar en metros de desplazamiento, que también lo puedo determinar como distancia según el espacio recorrido. ¿De acuerdo? Bien, bien, vamos avanzando, vamos avanzando. Entonces recordamos los elementos, ¿ah? Desplazamiento, punto inicial o punto de partida hasta el punto final. La trayectoria es todo el recorrido que hace el cuerpo, así sea pues parabólico, una curva, etcétera, etcétera, etcétera. Y sistema de referencia, tienen que haber dos variables, acuérdense, dos variables, tiene que haber dos variables como mínimo, en este caso hay tres, ¿no? X, Y y Z. Bien, son las gráficas de cinemática, que está un poco relacionado al tema que vamos a ver hoy día. Las gráficas de cinemática son representaciones visuales que permiten describir y analizar el movimiento de un cuerpo en función del tiempo. Mis estimados colegas, muchos en el colegio y muchos, sobre todo en el examen, cuando vemos gráficas, por ejemplo, de potencia, me recuerdo hace 4 años que vino un ejercicio de potencia, solamente era una gráfica de potencia, ¿no? Donde teníamos que aplicar solamente, miren, la gráfica de fuerza versus distancia, ¿no? Y solamente era aplicar nada más, ¿no? Aplicar la fórmula. Pero muchos pensaron, ah, vi un cuadro estadístico, vi unas barras, ¿no? Vi las coordenadas, no, esto no es para mí. Ahora con esta primera parte, cuando lleguemos al tema de potencia, al tema de trabajo, y tengamos una gráfica, usted va a ver que es bien sencillo, bien práctico. Estas gráficas ayudan a interpretar cómo cambia la posición, cómo varía la velocidad y cómo actúa la aceleración durante el movimiento. A ver, recuerde usted, a ver, ¿quién me escribe? Por el chat, a ver, ¿quién me escribe por el chat? Vamos a ver. Ya estamos hablando, mire aquí, estamos relacionando un poco. Dice, estas gráficas ayudan a interpretar cómo cambia la posición, cómo varía la velocidad y cómo actúa la aceleración durante el movimiento. Mis estimados colegas, con las palabras que hemos avanzado en el principio, ¿qué vendría a ser la aceleración? A ver, ¿qué vendría a ser la aceleración? Escríbame por el chat o también puede tomar el audio y decirme, a ver, ¿qué vendría a ser la aceleración? ¿Cómo Vamos. varía la velocidad Ah, en un determinado en un determinado momento momento o tiempo. o ¿De tiempo? acuerdo? Variación de velocidad. Muy bien, Milagros. Muy bien. Escríbeme por el chat, ¿verdad? Yo inmediatamente le respondo. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora, a partir de ahora, ¿no? Cada vez que yo escuche o me pregunte o el examen, ¿no? Diga aplicarle aceleración, aceleración media, aceleración positiva, negativa, acelerada, desacelerada, inmediatamente yo voy a decir, maestro Colonia, tengo que recordar mi ecuación. ¿Qué cosa es la aceleración? Diferencia de velocidades sobre diferencia de tiempos. ¿De acuerdo? O la variación, con un triangulito que lo vamos a ver más adelante, y eso nos va a hacer recordar algunos puntos que de repente por ahí, ¿no? Nos van a ayudar para los casos específicos de aceleración. Este es el gráfico más común, mis estimados colegas, ¿no? El gráfico más común, la velocidad versus el tiempo en segundos, la velocidad en metros por segundos. Recordar que si estamos trabajando en segundos, tiene que ser kilómetros, bueno, kilómetros por hora, tenemos que hacer la conversión, ¿de acuerdo? Pero en nuestros exámenes, he revisado hasta hace más o menos 6 años atrás, ¿no? Después de pandemia, he revisado uno ahí, no he encontrado ninguno que me diga hacer la conversión. Simplemente me da para que efectúe la operación, aplique el algoritmo nada más de la conversión, sin necesidad pues de hacer una reducción muy, 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 digamos así, muy compleja. Ya está, tenemos por ejemplo el movimiento uniforme, a ver, aquí ya está. Yo estoy viendo la pantalla completa, ustedes también ven la pantalla de un recuadro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman? Ya está, listo. Mire aquí. Gráficas en posición de tiempo X, ¿no? X vendría a ser el espacio o la distancia y T vendría a ser el tiempo.
muestra cómo cambia la posición de un cuerpo con el tiempo. Observe usted, mire. Tenemos ahí la distancia, ¿no? Y el tiempo. No es otra cosa más que del movimiento uniforme, con una velocidad constante negativa. Maestro Colonia, ¿y cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que es una velocidad constante negativa? Porque hay una línea, una pendiente, ¿de acuerdo? Recuerde, cada vez que usted ve una pendiente, ¿de acuerdo? Y en esa pendiente tengo una relación, mire, ve. ¿Cómo me doy cuenta, maestro, que esa relación es constante, por ejemplo, ¿no? Cuando yo veo la distribución, observe usted, de 10 en 10 y de acá de 2 en 2. Ah, ya, entonces quiere decir, si el tiempo y el espacio, entre ellos hay una relación, en otras palabras, una proporción, entonces quiere decir, ¿no? Que esa velocidad, o de repente en otro caso, esa aceleración es constante. En este caso, como viene descendiendo, ¿de acuerdo? Hasta llegar a cero, mire, o sea, hasta la posición cero, entonces quiere decir que es negativo, ¿de acuerdo? Tenemos algunos casos, un automóvil retrocediendo, un ascensor bajando, un tren regresando a la estación, una persona caminando de regreso, mire, una persona caminando de regreso según la gráfica, y la aceleración va a ser igual a cero, ¿de acuerdo? Aquí la aceleración va a ser igual. Cuando es uniforme, recuerde, la aceleración es igual a cero. Bien, vamos a otro caso, movimiento uniforme, velocidad constante positiva. Ahora mire la pendiente, ¿cómo me doy cuenta que es positiva? La pendiente hacia arriba. Algunos relacionamos en física esto como si fuera una función lineal, ¿no? Una función lineal creciente, y si va hacia abajo, una función lineal decreciente. Acuérdense esos términos. Algunos ejemplos, ¿no? Un tren avanzando a velocidad constante, un automóvil en una autopista sin frenar, una cinta transportadora, una persona caminando al ritmo constante. Aceleración igual a cero. Mire, basta que escuchemos la palabra constante, velocidad constante, aceleración igual a cero. Vamos con otro. A ver, el movimiento variado. Maestro Coloni, ¿qué pasa con el movimiento variado? O sea, va cambiando, sí, pero va formando en este caso una curva, mire, ve. Va formando una curva. ¿En qué casos? ¿Cuáles son esas aplicaciones? Un automóvil acelerando, un avión despegando, una bicicleta frenando, la caída libre de un objeto. Recuerde, y si hablamos de caída libre, ¿cuál es la primera palabra que usted debe recordar y qué número debe recordar? A ver, ¿quién me dice? La gravedad en caída libre. Excelente, excelente, la gravedad. Eso es lo primero que tengo que, caída libre, inmediatamente ya tengo que estar pensando en la gravedad y algunos elementos, ¿no? Principales, algunos, digamos así, algunas relaciones que se dan en la caída libre, ¿no? El movimiento vertical también se dice, ¿no? Bien, sigamos, a ver. Reposo, velocidad es igual a cero. Observe usted, dice que está en reposo, velocidad es igual a cero. Quiere decir que está en ese espacio de 20 metros, ahí se ha estancado. Sigue pasando el tiempo y aún se mantiene en ese punto. En los 20 kilómetros, hasta ahí recorrió, ahí se estacionó. Un auto estacionado, un semáforo detenido en luz roja, un estudiante sentado, un ascensor detenido en un piso, un objeto colocado sobre una mesa. ¿De acuerdo? Entonces, les recomiendo que cuando usted repase, acuérdese de las aplicaciones, porque esas aplicaciones, algunas, ya con los tantos momentos que he estado resolviendo exámenes, he encontrado algunos y los he jalado y los he puesto ahí, porque no va a ser que también de nuevo venga uno de cinemática y utilice estos términos, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la gráfica de la velocidad tiempo, ¿no? Muestran cómo cambia la velocidad de un cuerpo en el tiempo. Ahora vemos la velocidad constante. Observe usted nuevamente, mire, la velocidad constante. Sigue manteniéndose la velocidad. No va a variar. Pasa el tiempo y sigue la velocidad. Por ejemplo, tenemos ahí, vamos a ver un ratito acá la flechita, un ratito acá. Ahí está, que pase. Vamos a ir, un automóvil avanzando por una carretera recta a 60 kilómetros por hora sin cambiar su rapidez. A partir de ahora, si usted escucha la palabra rapidez, quiere decir que es la velocidad en un determinado momento, en un determinado espacio, en un punto del espacio. ¿De acuerdo? Cuando usted escucha rapidez es velocidad, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que la velocidad prosigue, ¿no? Va cambiando, va variando, pero la rapidez es en un determinado punto del recorrido. Un tren recorre una vía recta manteniendo siempre la misma velocidad. Eso de hecho, ahora bueno que puede tomar como ejemplo el tren eléctrico, por ejemplo, ¿no? Que a veces en un determinado espacio se llega hasta 60 kilómetros y se mantiene ahí por un lapso más o menos de 3 a 4 minutos. Una persona camina por un pasillo recto dando pasos al mismo ritmo, sobre todo en los bailes. Una bicicleta se desplaza en línea recta a velocidad fija durante una competencia.
Claro, sobre todo en los famosos baldómetros, ¿no? O sea, esos velocímetros que van en forma circular, donde generalmente, pues, se ve, pues, este tipo de velocidades, ¿no? Constantes. Movimiento acelerado, aceleración positiva. Un automóvil cuando arranca en un semáforo, dice, ¿no? Una motocicleta que aumenta su rapidez en una avenida, variación de velocidades, variación de rapidez, cambio de rapidez o aumento de rapidez, inmediatamente ya estoy hablando de aceleración. Una pelota que cae desde cierta altura, por efecto de la gravedad va a ser constante, sí o no, 9,8, pero por ese efecto, esa rapidez va a variar, ¿no? Va a cambiar la altura. Un ciclista bajando una pendiente, ¿no? Por ejemplo, también, de hecho, debido a la gravedad, va a haber ese cambio, ¿no? De aceleración, ¿no? Si usted o pone cualquier objeto en una pendiente, inmediatamente va a haber un cambio, ¿no? De velocidad. Un tren que comienza a moverse desde la estación. Es de hecho, sobre todo el cambio, la variación de velocidades en un determinado tiempo. Un cohete al ser lanzado. Este cohete al ser lanzado, sí, ¿no? Porque viene al momento de subir ¿no? A la parte de la atmósfera, siempre va a presentar una resistencia. Y esa resistencia, pues, una de ellas que va a estar propuesta, aparte del aire, va a ser justamente la gravedad. Y contra eso tiene que luchar ese cohete para, ¿no? Mantener o llegar a una cierta altura. Entonces, ahí ya vemos un poco de caída libre, resistencia del aire, y un poquito más sobre las leyes de Newton, ¿no? Con respecto a lo que es movimiento vertical. Seguimos el movimiento acelerado, ¿no? Aceleración negativa, un automóvil cuando frena. Si se da cuenta, cada vez que usted escuche negativo, aceleración, velocidad negativa, observe usted siempre la pendiente hacia abajo. Positivo, velocidad positiva, observe usted siempre la pendiente hacia arriba. ¿De acuerdo? Ya mire, estamos viendo ya dos tipos de gráficas que ya fácilmente puedo reconocer. Un bus reducido a la velocidad es un paradero, una pelota de que rueda y poco a poco se detiene hasta que su velocidad sea igual a cero, ¿no? Cambio de sentido a velocidad negativa. Un automóvil avanza y luego retrocede. Acá vemos la descripción. Me dijo que avanzó. Ah, ya. Y luego retrocedió. Quiere decir que es negativo. ¿De acuerdo? Mire, quiere decir que avanzó. Avanzó, no sé, 10 de repente. Y luego retrocedió. Ah, ya. Entonces quiere decir que esta gráfica me indica que hay una parte que ha sido positiva y hay una parte negativa. Me indica que, en otras palabras, ¿no? Que está avanzando y luego retrocede. ¿De acuerdo? Una persona camina hacia adelante y luego regresa al punto de partida. Un tren sale de la estación y luego retorna. Ida y vuelta, acuérdense, ida y vuelta. Bien, acá tenemos la gráfica de la aceleración con el tiempo. Ya sabemos, mire, observe usted cuándo es constante, cuándo es nula. Mire, yo no veo ni un movimiento, no hay nada. Está en el punto cero, no hay aceleración, ¿no? Se encuentra simplemente en la recta del tiempo, nada más. Aceleración negativa constante, y ahí vemos los casos. Por ejemplo, en la aceleración positiva constante, un automóvil que arranca en línea recta. Una motocicleta acelerando una pista, dice, ¿no? Un tren al salir de la estación, una pelota cayendo libremente. Por ejemplo, cuando ahora que hagamos caída libre, va a haber un gráfico parecido a este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué, maestro Colonia? Porque va a llegar ese gráfico desde la parte superior y luego va a rebotar y nuevamente se impulsa hacia arriba. Rebota y se impulsa hacia arriba, ¿no? Va a haber unos gráficos parecidos a la aceleración variable. Un ciclista bajando una pendiente, un ascensor que inicia su movimiento hacia arriba. O sea, simplemente cuando empieza en determinado momento. O sea, es como decir, ¿no? O sea, usted va a hacer, por ejemplo, una carrera y cuando, de 100 metros, por ejemplo, la persona inmediatamente no sale con una velocidad, ¿no? Digamos así, de 1 o 2 va aumentando, ¿no? Directamente sale con una variación de velocidad. Maestro Colonia, ¿y usted cómo sabe que sale con una variación de velocidad? ¿Saben por qué, mis estimados colegas? Porque recuerde que la aceleración, ¿qué es? Diferencia de velocidades, ¿sí o no? Y la primera velocidad que tiene es cero. La primera velocidad que tiene es cero. Cuando recién la persona va a empezar a correr sus 100 metros, su velocidad inicial es cero. Y su velocidad final, si usted toma el tiempo en un segundo, de repente ya está de su velocidad en 10 metros por segundo. Hace la diferencia y tiene la aceleración de partida, ¿no? Y así fácilmente, mire. Muy bien, tenemos la aceleración negativa, un automóvil frenando, una bicicleta disminuyendo la rapidez, un tren llegando a la estación, una pelota, o sea, todo cuando ya logra el cuerpo detenerse. Aceleración variable, un automóvil en el tráfico, una motocicleta en la carretera con curvas, mira, un ciclista en subida y bajada. A eso yo me refería, mis estimados colegas, ¿no? Cuando ve así, en dos espacios, o en dos cuadrantes, como dicen en matemática, ¿no? Positivo y negativo, usted inmediatamente llega a esta conclusión, que puede ser que esté regresando, que puede ser, ¿no? Que haya ido y está de regreso, ¿no?
O de repente, como decía, de la pelota que rebota, ¿no? Va rebotando, ¿no? Hasta disminuir su aceleración, ¿no? De repente, el automóvil en el tráfico aumenta su velocidad, disminuye su velocidad. Aumenta su velocidad, disminuye su velocidad. Entonces, ese cambio positivo y negativo me habla justamente de esa aceleración variable. Y para terminar esto tenemos un resumen de las gráficas, ¿no? Ahí está, mire lo que hemos hablado hace un momento, de las pendientes, ¿no? Cuando es constante, sobre todo, ¿de acuerdo? Y algunos términos que debemos conocer, ¿no? Por ejemplo, X siempre es en metros, velocidad, aceleración en tiempo, en segundos. ¿Por qué he puesto esta leyenda? ¿No? He buscado bastante información. ¿Por qué? Porque en todos los exámenes también, en los gráficos que he encontrado, todos ellos se encuentran con estas variables. ¿De acuerdo? Y siempre las magnitudes, porque las magnitudes son fundamentales, ¿ah? No me pueden cambiar las magnitudes, salvo como uno que observamos, pues en una última pregunta de temperatura de ascenso, donde te hacen crear tu propia escala. Tú puedes crear tu propia escala, no sé, en el enunciado, y lo relaciona con la escala de Celsius. Salvo en esas situaciones, sí se puede utilizar otra variable. Muy bien, vamos con aquí, mire, practicamos puntual y vemos después nuestro primer caso, ¿de acuerdo? Voy a reducir un poco acá mi pantalla y por favor, quiero que me escriban en el chat, por favor. ¿Ya? Vamos, quiero que me escriban en el chat, ¿sí? Listo, vamos, a ver. En el tramo AB, ¿qué me dice usted en el tramo AB? ¿Qué pasa en el tramo AB? Vamos. Vamos, a ver. ¿Qué pasa en el tramo AB? Desde A hasta B, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede con la velocidad? ¿Qué sucede? Ya está, muy bien, excelente. Ya está, muy bien, la velocidad es constante, excelente. ¿Ya? Son los primeros puntos que debemos conocer para poder identificar lo que es las gráficas, ¿ah? A ver, en el tramo ABC, ¿qué sucede en el tramo ABC? Ahí tengo a Jose, tengo a Quispe, también a ver, Alejandro también me está ayudando ahí, vamos a ver, ¿qué es? Escríbame por el chat, de repente no tiene audio, pero escríbame por el chat. ¿Qué pasa en el tramo BC? En el tramo BC, incremento de velocidad, ya, muy bien. Hay incremento de velocidad. Aceleración está presente, nos dice Milagros, ¿no? Ruth Quispe nos dice también la velocidad es constante, maestro Colonia. No, perdón, el incremento de la velocidad me dice, ¿no? El incremento de la velocidad. Muy bien, aumenta la velocidad. Pero si aumenta la velocidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué surge? Si aumenta la velocidad, ¿qué pasa? ¿Qué surge? Lo que me acaba de describir Milagros, la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, si hay una variación, un cambio de velocidad, sea positivo o negativo, sea creciente o decreciente, va a existir la aceleración. ¿De acuerdo? Bien, vamos con otro un poquito más complejo. A ver, en el tramo AB, ¿qué pasa en el tramo AB? Escríbame, por favor, escríbame. Vamos, Ruth, vamos, Milagros, escríbame. ¿Qué pasa en el tramo AB? Desacelera, exacto, estamos hablando de velocidad y el tiempo, ¿ah? Está desacelerando, me dice Ruth, ¿no? A ver, vamos a ver, sí, la velocidad disminuye, ¿cierto? La velocidad disminuye, ¿no es cierto? Ya está, y hay desaceleración, ¿de acuerdo? Muy bien, Ruth, muy bien, Alejandro, muy bien. Entonces, ahora vamos con el tramo BC, ya has conocido el tramo BC, ¿Qué sucede ahí, en el tramo BC con la velocidad? ¿Qué sucede? A ver, en el tramo BC, ¿qué sucede con nuestra velocidad? La velocidad va a ser constante. Muy bien, Alejandro, puede ser también CTE, muy bien. Ese término también se utiliza bastante, muy bien. Ruth también nos dice que va a ser constante, muy bien. Y no hay aceleración, ¿cierto? Si la velocidad es constante, ¿recuerdan ustedes en la gráfica que hicimos? Entonces no hay aceleración. ¿De acuerdo? En el tramo CD, mira, está subiendo, pendiente, creciente. A ver, en el tramo CD, ¿qué está sucediendo en el tramo CD? ¿Qué sucede en el tramo CD? A ver, ¿quién me dice? Ya hay un cambio de velocidad. Muy bien, Joseph. Claro, hay un cambio de velocidad, por lo tanto, si hay un cambio de velocidad, está acelerando, ¿no es cierto? Hay aumento de velocidad, entonces hay aceleración. ¿De acuerdo? De C a D, hay aumento de velocidad. Si está aumentando la velocidad, entonces hay aceleración. ¿De acuerdo? Desaceleración, vamos a ver, creo que ya se está adelantando del tramo D. En el tramo D, la velocidad disminuye. Entonces, lo que nos acaba de decir ahí, Ruth, entonces hay desaceleración. Mis estimados colegas. ¿Y qué sucede en el punto E? Vamos a ver. Con esto terminamos y vamos al caso número 1. ¿Qué sucede en el punto E? Escríbame, por favor. Reposo. Excelente, Alejandro. En el punto E. ¿Qué más? A ver, aparte de reposo, nulo. Ahí está, aceleración nula, ¿no?
Y cuando yo digo reposo nulo, matemáticamente, ¿con qué número lo represento? ¿Qué digo? A ver, ¿con qué número lo represento? Porque eso me va a ayudar al algoritmo después, ¿no? Cero, cero, muy bien, mis estimados colegas. Esta partecita que estoy repasando, estamos repasando, ¿sabes por qué? Porque cuando yo haga la ecuación, o usted haga la ecuación, mire, y son ecuaciones puntuales, con esos términos reposo, nulo, yo inmediatamente, velocidad inicial cero. Así, por ejemplo, como le propuse de la carrera de 100 metros, ¿no? Te dice la aceleración con la que parte. Uy, 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 si la aceleración con la que parte en un segundo. Pero si yo tengo que tener dos velocidades y está partiendo con una velocidad, pero recuerda que se cuenta la velocidad en reposo, en estado de reposo. Estado de reposo. Entonces, su velocidad inicial va a ser cero. Y su velocidad en un segundo, que es de 10 metros por segundo, vendría a ser su velocidad final. Ya tiene la diferencia de velocidades, diferencia de tiempo, y ya puedes hallar la aceleración. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora con nuestro primer caso, caso número uno. Caso número uno. A ver, vamos a ver. Dice, un docente está desarrollando una unidad didáctica que tiene como propósito que los estudiantes describan el movimiento de un cuerpo a partir de las fuerzas que actúan sobre él. Luego de haber trabajado la comprensión de las variables que describen el movimiento, tales como posición, trayectoria, desplazamiento, rapidez, velocidad, la docente muestra a los estudiantes la siguiente gráfica, que representa la posición de una persona en el tiempo. Estamos ahí, mire, espacio y tiempo. Si nosotros vamos observando, ¿no? La gráfica, maestro Coloño, usted me explicó que aquí, por ejemplo, está subiendo, ¿no? La velocidad en este caso está aumentando, llega a este punto y nuevamente desciende. Quiere decir que está regresando al mismo punto de partida, ¿no? Mire, yo describiría así, con lo que acabo de aprender, diría así, va aumentando su velocidad y me doy cuenta, mire, por cada relación, en un metro, en un segundo, en 2 metros, 2 segundos. Quiere decir entonces que hay una relación, ¿no? La velocidad puede ser constante. De igual manera, cuando disminuye, mire, disminuye también en la misma cantidad de tiempo de segundo. Entonces, quiere decir, si va hasta un punto, una distancia, mire, y va hacia abajo hasta el punto donde está la distancia cero, entonces quiere decir que ha ido y ha regresado. ¿De acuerdo? El docente pide a los estudiantes que basándose en la gráfica interpreten, dice ahí, interpreten el movimiento de la persona. ¿Cuál de los siguientes estudiantes brinda una interpretación adecuada del movimiento de la persona? A ver, ¿qué dice Carmen? Carmen, la persona se mueve durante 4 segundos hacia la derecha. Vamos a estudiar ese casito. A ver, dice, la docente pide a los estudiantes basándose en la gráfica que interpreten el movimiento de la persona. ¿Cuál de los siguientes estudiantes brinda una interpretación adecuada del movimiento de la persona? Carmen, la persona se mueve durante 4 segundos hacia la derecha. Primera pregunta, mis estimados colegas. ¿Lo que está diciendo Carmen es cierto? Lo que dice Carmen, que se va hacia la derecha, 4 segundos hacia la derecha, dice. ¿Es cierto? O sea, mire, según lo que yo veo en la gráfica, no me dice, bueno, no es un plano cartesiano, simplemente la descripción gráfica, ¿no? Pero si yo digo va hacia arriba y luego va hacia abajo, yo no puedo orientarme si va hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no es cierto? ¿No? ¿No? Pero como es un estudiante, según el propósito, como es un estudiante, entonces ella asume que si se va para el lado derecho, bueno, está avanzando 4 o está yendo 4 segundos hacia la derecha. ¿No es cierto? Bien, Alejandro, si vemos esa posición del plano cartesiano y vemos las orientaciones, ¿no? Norte, sur, este, oeste, o izquierda, derecha, arriba, abajo, no se puede determinar. Esa respuesta simbólicamente, ¿no? Podría estar, pero no, porque si vamos a lo que es una descripción ortográfica, no le correspondería decir que va a la derecha. Bien, Alejandro. Bien, Alejandro. Vamos con la letra B. Dice, Renzo, la persona primero sube por un camino y luego baja por otro camino. Como que tiene sentido, ¿no? La gráfica yo lo veo, sube y baja, ¿no? Según la gráfica, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la gráfica me dice que está subiendo y está bajando un cerro o hay una situación que me diga eso? A ver, ¿qué dice usted? ¿Qué dicen ustedes? Renzo dice la persona primero sube por un camino y luego baja por otro camino. ¿Qué dice usted? ¿No? Según nuestra observación, nuestra noción espacial, ¿no? Este es un sistema así, con dos variables X y el tiempo, ¿no? En segundos T, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? Ahí no me está diciendo que está subiendo, ¿no? O está yendo de repente a una determinada altura. Si me hablaran de altitud, de amplitud, el propósito del caso, ahí sí, mis estimados. Yo podría agarrar mis orientaciones espaciales, izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿De acuerdo? Mi sentido sobre todo. ¿Ya?
Bien, entonces, descartado la letra B. Renzo, la persona primero sube por un camino y luego baja por otro camino. Descartado, mis estimados estudiantes. C, Carlos, la persona se mueve por un camino. Ah, no me miren, la persona se mueve por un camino, casi lo mismo que Renzo. Y luego regresa a su posición inicial por el mismo camino. Ah, como que es más razonable, ¿sí o no? ¿No? Tiene más un poco, como decimos nosotros, en física, sobre todo, el pensamiento crítico, el pensamiento de reflexión. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo se llega a eso, maestro Colonia? ¿Cómo voy a llegar a eso, por ejemplo, yo? Si yo he repasado mi teoría de gráficos que les acabo de dar. Si yo sé que sube y bajo, hay una subida, una pendiente, ¿no? En este caso, y lo haciendo con una función, yo inmediatamente utilizo mi pensamiento reflexivo y logro determinar este tipo de preguntas, ¿no? Este tipo de preguntas. Sobre todo recuerde que está orientado a qué es lo que piensa el estudiante, ¿ah? ¿Cuál de las siguientes estudiantes brinda una interpretación adecuada del movimiento de la persona? Entonces la respuesta será la letra C. La respuesta será la letra C. Ahora, hago un paréntesis, voy a avanzar, ya todos estamos ahí la número 1, ¿cierto? Que nos ayudó bastante. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice antes de pasar al caso número 2? ¿Qué nos ayudó ahí? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué nos ayudó? ¿Qué nos ayudó? A ver, si yo sé que este es arriba y abajo, yo no puedo decir eso en una gráfica, ¿verdad? Yo no puedo decir eso, ¿no? Entonces, tampoco puedo decir que va hacia arriba y luego baja, tampoco puedo decir que va a la derecha y luego baja hacia la izquierda, o no sé, ¿no? Yo no puedo utilizar ese término. ¿Por qué? Porque estas magnitudes no están orientados en el espacio, no están orientados para el espacio. Están en un sistema de magnitudes que es X y T, o sea, X de metros y T en segundos, que guardan entre ellos una relación. Entonces yo no puedo decir que va a la derecha, va a la izquierda, va arriba, va abajo. ¿De acuerdo? Bien, y a lo que les decía, ¿no? Mis estimados colegas, si se da cuenta, si usted ya repasó un poco de los propósitos y sobre todo el tipo de pensamiento que debe tener los estudiantes, no solamente en CITA, sino en todos los demás cursos, ¿ah? El pensamiento crítico y la parte de la reflexión. Reflexión, acuérdense. ¿De acuerdo? Porque la parte de lo que es descripción es para decir sí o no, verdadero o falso, ¿no? Pero la parte de la reflexión no. En la parte de la reflexión el estudiante tiene que relacionar este gráfico, ¿de acuerdo? No necesariamente con matemática, relacionar solamente con las magnitudes que están presentes en este caso. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar con nuestro segundo caso. A ver, dice, lea la siguiente situación y responda las preguntas. Como parte de una unidad didáctica sobre la característica del movimiento de los cuerpos, una docente y los estudiantes en equipos realizan la siguiente actividad. Consiguen dos carritos a control remoto con apariencias y características similares y los rotulan como A y B. Sobre el piso de uno de los pasadizos de la institución educativa trazan una tiza, dice, una línea recta para simular una pista de carrera. 2. Colocan los dos carritos en el punto de partida y graban un video del movimiento en línea recta. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando, mire, ya me dijo línea recta, puede ser entonces, o mejor dicho, movimiento rectilíneo. Mire, movimiento rectilíneo, puede ser uniforme, uniformemente variable. Pero ya me dijo línea recta, maestro Colonia, movimiento rectilíneo. ¿De acuerdo? De los carritos, cada uno manejando por un estudiante con el control remoto. Luego observan un fragmento del video para analizar el movimiento de los carritos A y B en 4 instantes. 3 y 4, separados por un segundo. ¿Ah? Miren lo que dice, separados por un segundo. A continuación, se presenta lo anotado por el representante del equipo del estudiante respecto del movimiento del carrito A y B en los 4 instantes analizados. Ahí tenemos 1, 2 y 3. ¿Ah? Ahí tenemos, ahí está, miren, para la primera parte 1, 2, 3 y 4. El inicio de la línea recta trazado representa 0 metros y no corresponde al punto de inicio del movimiento de los carritos. Los intervalos representan cada uno 2 metros. ¿De acuerdo? Hay que tener eso en cuenta. ¿Ya? ¿Por qué, maestro Colonia? Porque no vaya a ser en las preguntas que te pongan así, ¿no? Va a decir, usted toma partiendo de 0 o de repente partiendo de más antes, del punto de donde está el carro, en este caso el carrito A, el carrito B. Y suele suceder, mis estimados colegas, suele suceder, sobre todo en los algoritmos para hacer las dimensiones. Yo sé que algunos de ustedes habrán hecho este tema, rapidito, nomás les hago, de medidas, ¿no? No solamente unidades y medidas, no solamente en física, también en biología o en química, en algunas unidades medidas, ¿no? De referencia, pero más en física. ¿Y saben por qué, colegas, sucede? Sucede siempre un margen de error.
Por eso está la parte de error mínimo y error máximo, ¿no? En que puede obtener la información de la tabulación de los datos que usted haya conseguido, ¿no? O haya descrito, o haya analizado, o haya anotado, ¿no? Por eso existe eso de margen de error, ¿no? Puede ser positivo o negativo, o qué tan cercano está al punto medio, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que existe eso? ¿Saben por qué? Por estas situaciones que se presentan aquí. Por esas situaciones, ¿no? Bien, más adelante vamos a explicar una situación un poco relacionada a este tema, ¿sí? Que tiene mucho que ver con lo que es unidades y medidas. La docente solicita a los estudiantes evaluar la velocidad media de los carritos entre los diferentes instantes analizados. Ante esto, Fernando, uno de los estudiantes, comenta lo siguiente. Las velocidades medias de los carritos A y B en todos los tramos analizados son diferentes, dice. Mire lo que dice, ¿ah? Las velocidades medias de los carritos A y B en todos los tramos analizados son diferentes. La docente tiene como propósito seleccionar un tramo de cada carrito para que el estudiante identifique el error, evidenciando en su comentario cuál de los tramos debe seleccionar la docente para lograr su propósito. ¿Ver? ¿Cuál era el propósito? ¿Recuerdan ustedes acá? Maestro Colonia, el inicio, no. A ver, ¿cuál era el propósito acá? A ver, como parte de la unidad didáctica sobre estadística y movimiento de los cuerpos, un docente y los estudiantes de equipo analizan la siguiente actividad. ¿De acuerdo? ¿Y qué actividad es? Sobre todo, el desplazamiento de dos carritos en línea recta. ¿Ya? En un determinado tiempo, bajo 4 momentos, 4 instantes. ¿Bien? Entonces, el tramo, vamos a analizarlo, ¿sí? Vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. A ver. Vamos a analizarlo. Dice, el tramo de la posición 1 a la posición 2 de los carritos A y B. A ver, ¿cuál de los tramos debe seleccionar la docente para lograr su propósito? Que la velocidad media de los carritos A y B en todos los tramos analizados son diferentes. A ver, el tramo, la posición 1 y 2. ¿Qué dice usted? ¿Qué me menciona? Dice, a ver, dice, ¿cuál de los tramos debe seleccionar el docente para lograr su propósito? El tramo de la posición 1 a la posición 2 de los carritos A y B. ¿Podrá verse ahí en la posición 1 y 2 las velocidades medias de los carritos A y B? ¿Podrá verse esas velocidades medias? Maestro Colonia, ¿qué es una velocidad media? ¿No? Es una velocidad, es otra, algunos confundimos con lo que es el promedio, pero si vemos entre ellos, a ver cuál es la velocidad correspondiente a cada uno de ellos, podemos fácilmente decir que entre ellos guardan una relación, ¿ya? Pero esas velocidades medias del carrito A y B se ve en esa gráfica, a ver usted que, vamos a ver por aquí, mire lo que estoy señalando, 1 y 2, mire, 1 y 2. Se ve esa posición 1 y 2, donde esos carritos A y B, ¿no? Tengan sus velocidades medias, se ve ahí, se observa. ¿Qué dice usted? Vamos, dígame sí o no nada más, ahí en el chat, vamos, sí o no. Y yo le voy a decir después por qué, vamos. Ajá, ya, dígame sí o no. El tramo de la posición 1 a la posición 2 de los carritos A y B, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Vamos, Alejandro, Ruth, Milagros, escríbame en el chat, dígame sí o no. Ujú. Si digo sí, mis estimados colegas, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Entonces, no tendría yo conocimiento de qué es una velocidad media, ¿de acuerdo? ¿Por qué, maestro Colonia? Porque resulta, si es una velocidad media, quiere decir que entre ellos deberían estar en un punto, ¿de acuerdo? Deberían estar en un punto de intersección. Y aquí no hay ese punto. Por lo tanto, entre ellos, el tramo 1 y 2 de los carritos A y B no guardan en sí una relación de sus velocidades medias. ¿Ya? Bien, entonces descartado va. Descartado. El tramo de posición 2 a la posición 3 de los carritos A y B. Ah, de la posición 2 a la posición 3 de los carritos A y B. ¿Qué sucede con ellos? A ver, observe usted, a ver, observe usted. ¿Qué sucede con ellos? ¿No? La velocidad media, mire, hay un espacio 1, 2 y 3, y de acá también hay un espacio 1, 2, 1, 2 y 3. Ahora, entre las velocidades del tramo de la posición 2 a la posición 3 de los carritos A y B, 2 y 3, ¿ah? ¿Qué sucede en la posición 2 y 3? ¿Podemos entre ellos sacar una velocidad media? Dígame sí o no nada más. En el chat, escríbame sí, yo le voy a decir por qué después sí o por qué no. Vamos. El tramo de la posición 2 a la posición 3 de los carritos A y B, ¿de acuerdo? Nos habla que la velocidad media de esos carritos en esos tramos son diferentes. ¿Son diferentes? A ver, ¿qué me dice?
¿Mm? Colegas, sí son diferentes. ¿De acuerdo? Sus velocidades medias sí son diferentes. ¿Por qué, maestro Colonia? ¿Saben por qué? Porque la distancia que los separa es más considerable que el tramo A, por ejemplo, el tramo 1 y 2, por ejemplo, ¿no? Es más considerable. La relación entre ellos, mire, es de 0 a 1, el otro es de menos de 0. O sea, quiere decir que entre ellos hay una relación, y su relación es justamente sus velocidades medias. Listo, entonces tenemos la respuesta, ¿no? Tenemos la respuesta. El tramo de la posición 3 a la posición 4. ¿Qué pasa de la posición 3 a la posición 4? La diferencia, observe usted, está entre 1, 2 y 3. No guarda ni una relación. ¿Por qué, maestro Colonia? ¿Por qué 3 y 4 no? Observe usted, la posición 3 lleva 1 y la posición 4 lleva 2, no sé, 2,3, 2,4, 2,5. ¿De acuerdo? En cambio, en la posición 2 y 3 sí guardan una relación de 1, y aquí mire, es como si estuviera partiendo 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Sí guardan una relación entre las distancias. Por lo tanto, sus velocidades medias también van a ser analizadas, pero en forma diferente. Listo. Entonces nuestra respuesta va a ser la letra B. La letra B. Muy bien, continuamos. A ver cómo vamos con el tiempo. Si estamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a ver con el caso número 3, dice. La docente les pide a los estudiantes que describan las posiciones en las que estarán estos carritos un segundo después de la posición 4. Para ello les solicita que asuman que el movimiento de los carritos A y B mantiene las mismas características que en los instantes analizados a partir del video. ¿Cuál de los siguientes estudiantes responde correctamente a lo solicitado por el docente? A ver, ¿qué dice Amelia? Dice, los carritos A y B tendrán la misma posición. Vamos a ver, los carritos A y B tendrán... Vamos a ver. Primero, vamos a avanzar un poquito para ver el gráfico. Aquí está. Acá está con el gráfico, nos vamos a ayudar, ¿sí? Dice, ¿cuál de las siguientes estudiantes responde correctamente a lo solicitado por la docente? Pero la docente, ¿qué les pide? A los que describan las posiciones de los que estarán estos carritos un segundo después de la posición 4. Un segundo después de la posición. Para ello les solicita que asuman que el movimiento de los carritos A y B mantiene las mismas características que en los instantes analizados a partir del video, ¿no? Amelia dice, los carritos A y B tendrán la misma posición. A ver, ¿qué pasaría? A ver, ¿no? Dice después en la posición 4, ¿no? ¿Qué pasaría con los carritos, no? ¿Tendrían la misma posición? A ver, ¿qué dicen ustedes? Nuevamente voy a leer el caso. Mire, la docente les pide a los estudiantes que describan la posición en los que estarán estos carritos un segundo después de la posición 4. Para ello les solicita que asuman que el movimiento de los carritos A y B mantiene las mismas características que en los instantes analizados a partir del video. Si en el video, en la posición número 4, creo que era la parte final en la cual pues el propósito era detener las velocidades medias, entonces quiere decir que Amelia nos le comenta que los carritos A y B tendrán la misma posición. Ojo, la misma posición. Berta, ¿qué dice? Ya, prácticamente ya tengo la respuesta. Amelia dice que los carritos B tendrán la misma posición. ¿Por qué? Porque están avanzando un minuto, dice ahí, ¿no? Después de un minuto y después también en la posición 4, o sea, en el video 4, donde el video 4 nos habla justamente que las velocidades medias entre ellos ya guardan una relación. Berta dice, el carrito A está delante del carrito B. No, el carrito A nunca va a estar delante del carrito B. No va a suceder eso. Carla dice, el carrito B está delante. No estamos hablando quién está primero, quién está después. Simplemente que en la posición 4, ¿no? Estarán los carritos después, ¿no? En esa posición, asuman que el movimiento tiene las mismas características. Tiene las mismas características, entonces las velocidades medias van a ser iguales. Por lo tanto, los carritos A y B tendrán la misma posición. Los carritos A y B tendrán la misma posición. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta qué tan importante es solamente conocer los puntos nada más? Mire, los puntos principales de velocidad media, qué es velocidad, el cambio de posición, ¿no? Y sobre todo, si se da cuenta, y todos los casos que hasta ahora vengo resolviendo, todo está orientado bajo lo que se pide, que pide el caso, sea el propósito o sea también la parte reflexiva. Si yo les pediría a ustedes también que revisen más, ¿no? Los tipos de los procesos, sobre todo, en una sesión, y sobre todo revisen eso que nos pide, por ejemplo, en las rúbricas, ¿qué le pide al estudiante? ¿No? Eso es uno de los, yo hace más o menos ya 7 años atrás, lo primero que hice para el ascenso hace 7 años, lo primero que hice es repasarme las rúbricas de Minedo en ese entonces, ¿no? 2018, 2019 estaba repasando mis rúbricas, ¿no?
Porque con esas rúbricas son específicamente en los que usted va a ver la posición que asume el docente, si le pide propósito, si le pide, a ver, qué parte del pensamiento, qué parte de, digamos así, de la reflexión tiene que tener el estudiante. ¿De acuerdo? No es mi reflexión, recuerde eso, porque muchos colegas también así hace mucho tiempo decían, yo pienso que así tiene que ser y así va a ser. No es desde este punto, ¿no? Entonces yo les pediría a ustedes que ahora dense un tiempito, revisen la rúbrica de evaluación, ¿de acuerdo? Que ustedes tienen con respecto a la descripción del proceso, el desarrollo, en CIT sobre todo, ¿no? ¿Cuál sería? Y con eso va a tener usted, así como en este momento tengo un panorama un poquito más abierto de todos los casos, así cualquier caso que se presente, igual usted lo va a tener en menos de un mes, con repaso y todo. Y si ahora se propone, yo sé que en esta semana, otro caso que venga y usted va a analizarlo no como la parte física, sino con la parte de los criterios de la rúbrica que está proponiendo el ministerio. ¿Qué va a evaluarle? ¿Qué es lo que está solicitando? ¿Qué es lo que le pide con el propósito? ¿No? ¿Qué es lo que le está pidiendo con el propósito? O sea, ¿cuál es? ¿No? ¿Qué es la evidencia? ¿Qué tipo de criterio de evaluación está revisándolo? ¿No? Entonces, con eso, si yo tengo esos conocimientos, usted puede lograr resolver este tipo de problemas más fácilmente. Un docente de ciencia y tecnología de nivel secundaria viene desarrollando una unidad didáctica sobre el movimiento de los cuerpos como parte de una actividad. Presenta a los estudiantes la gráfica de posición en función del tiempo de un perrito que corre en una línea recta para atrapar una pelota. Ya, a ver. ¿Qué observa usted antes de continuar con la lectura? ¿Qué observa usted en esa gráfica? Dígame, a ver, de todas las gráficas que hemos visto rapidito, ¿qué observa? Escríbame por el chat, si no, a ver, ¿qué observa usted en esa gráfica? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué me puede decir? A ver, vamos, a ver, ¿qué me puede decir usted de esa gráfica? Escríbame por el chat, vamos. Aceleración, excelente, hay aceleración, ¿no? Está aumentando, hay un determinado espacio, pero ¿podríamos decir que hay variación de velocidad? ¿Sí? Estamos hablando del tiempo y del espacio, ¿sí? Milagros, estamos hablando del tiempo y del espacio, entonces empezamos con velocidad, aumento de velocidad, excelente, 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 excelente. Variación de velocidad, excelente, excelente, Milagro, excelente, Ruth, ¿ya? Entonces, y mire, entonces está creciendo, está aumentando, ¿no? Estamos viendo esa referencia, por lo tanto, ya tengo una idea clara que está presente, velocidad, variación en un determinado tiempo, ¿no? Está aumentando, acelerando. Entonces, con esas ideas, yo voy a hablar, voy a leer, voy a reflexionar sobre qué se está presentando en esta situación. Luego de observar la gráfica detalladamente, un estudiante levanta la mano y afirma lo siguiente. Profesor, ya calculé la velocidad promedio entre el tiempo 2 y el tiempo 6. Como a los 6 segundos el perro está en posición 2.5, más o menos por aquí, 2.5, ahí está, 2.5, y a los 2 segundos está en posición de 1,5, a ver, 2, 1.5, sí, mire, preciso, exacto. Resté las posiciones y me sale que la velocidad promedio es igual a 1 metro por segundo. Eso es lo que afirma, mira. Resté, dice, las posiciones y me sale que la velocidad promedio es de 1 metro por segundo. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más pertinente para brindar retroalimentación al estudiante, de modo que identifique y corrija el error evidenciado en su comentario? Claro, hay un pequeño error ahí, está comparando dos promedios, Está sacando dos promedios y está comparándolos, ¿no? Y no debería ser así, ¿no es cierto? Bueno, pero mire, ya sabemos el error ya, pero mire, escuchen lo que dice la pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más pertinente para brindar retroalimentación al estudiante, de modo que indique y corrija el error evidenciado en su comentario? Bueno, si vamos a retroalimentar, entonces tenemos que saber qué significa esa palabrita, o sea, qué cosa es retroalimentar, ¿no? O sea, en sí, el estudiante, ¿qué va a obtener después de esta de repente va a tener, mejor dicho, más criterio, ¿no? Va a reforzar digamos así, sus ideas, ¿no? La parte de su razonamiento lógico, porque si hablamos de razonamiento lógico, entonces quiere decir que va a entrar a la reflexión, y si entra en la reflexión, entonces el estudiante ¿qué va a lograr? Va a lograr un pensamiento crítico, ¿no? Que al final va a sintetizarlo con, digamos así, con la respuesta correcta. Lo que acaba de mencionar es un proceso que nosotros, bueno, al menos cuando viene la supervisión
a ver, ¿no?, nuestro trabajo y ver a ver qué tipo de preguntas, qué tipo de retroalimentación, sobre todo en la parte de metacognición, le hace el estudiante. Generalmente esas rúbricas de evaluación a los docentes está ahí, mire, justamente de buscar eso al estudiante, ¿no? Esa parte del pensamiento lógico, la parte de la reflexión, pensamiento crítico, y llegar que el estudiante llegue a una síntesis. Y si llega a la síntesis, quiere decir que va a obtener la respuesta correcta. Y eso es lo que se está preguntando aquí. Y eso es lo que se está preguntando acá. Listo. Con ese detalle, vamos a ver. Dice, profesor, ya calculé la velocidad promedio entre el tiempo de 2 segundos y el tiempo de... Como a los 6 segundos el perro está en la posición 2,5 y a los 2 segundos está en posición 1,5, ¿no? Resté la posición y me sale que la velocidad promedio es de 1 metro. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más? Vamos a ver cuál de las siguientes acciones. Vamos a ver con la primera. Con la primera. A ver, tenemos el gráfico con la primera. Pedirle que vuelva a mirar el eje horizontal de la gráfica y recordarle la fórmula de la velocidad promedio. Luego solicitarle que reemplace sus datos dividiendo el valor de 1 metro, obteniendo entre la diferencia el tiempo de 4 segundos. A ver. Alternativa se centra en corregir directamente el procedimiento, pero limita la reflexión del estudiante. Recuerde que estamos hablando de retroalimentación, ¿ah? Ya les dije la palabra clave, ¿no? Pensamiento lógico, pensamiento crítico, análisis, y que llega a la reflexión. ¿De acuerdo o no? ¿Sí? Ya les di los TIC, las palabras claves. Entonces, estas alternativas sobre todo se centran en corregir directamente el procedimiento, pero no limita, pero le limita sobre todo la reflexión del estudiante. Si usted con la experiencia que tiene también deduce, ¿no?, toda esa transcripción del profesor que ya calculé, el estudiante, es más de algoritmo, ¿sí o no? Es más de algoritmo, ¿no? Como que todavía no toma en sí, digamos así, la descripción exacta de lo que podría el estudiante decirme más con respecto a esa gráfica. Así como yo les pregunté a ustedes primero, ¿no? ¿Qué ve ahí? Me dijo, velocidad aumenta, la aceleración aumenta. A eso me refería, ¿de acuerdo? A eso me refería. Listo, entonces en la letra A dice pedirle que vuelva a mirar el eje horizontal de la gráfica y recordarle la fórmula, mira lo que mire, más el algoritmo, ¿no? Luego solicitarle que reemplace sus datos dividiendo el valor de 1 metro, teniendo entre la diferencia del tiempo, más algoritmo, ¿no? O sea que ahí en sí lo que está pidiéndose, como dice, es el procedimiento, más no la parte de la reflexión del estudiante. Y recuerde que en la retroalimentación tenemos que hacer que esté presente la reflexión, ¿ya? Ahorita más adelante vamos a hablar sobre esos puntos también. Muy bien, vamos con la segunda. Dice, profesor, ya calculé nuevamente la pregunta, ¿no? Nuevamente el enunciado y la pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más pertinente para brindar retroalimentación al estudiante, de modo que identifique y corrija el error, evidenciando de su comentario? Ahora tenemos acá la B. Solicitarle que explique qué representa el número 1 que obtuvo y preguntarle si el perro tardó 1 solo segundo en realizar ese cambio de posición. Luego guiarlo a reflexionar sobre cómo impacta la duración total del intervalo en el cálculo de la rapidez con la que se desplazó el animal. A ver, promueve una retroalimentación reflexiva e informativa, ayudando al estudiante. Identificar por sí mismo el error conceptual, mis estimados colegas. Nuevamente, aterrizo a la parte que les dije al principio, ¿no? Nosotros tenemos que saber qué es metacognición, qué cosa es retroalimentación. Siempre en este tipo de preguntas hay palabras claves que nosotros conocemos. Y recuerden, ¿no? Acá, por ejemplo, yo le he puesto acá identificar por sí mismo el error conceptual. Sí, hay errores conceptuales que se está viendo, sobre todo en el enunciado que hace el estudiante, en lo que le describe el estudiante, ¿no? Como el que le dije de la velocidad promedio, ¿no? Que no es así la correcta. Entonces, pero ¿cómo lo corregimos, no? ¿Cómo lo corregimos? ¿Cómo lo corregimos, no? Que el estudiante comprenda que sobre todo que el cálculo sobre desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento tiene que hacer reconocer que para hallar la velocidad promedio también debe considerar el intervalo de tiempo. Y eso es lo que no está considerando el estudiante al momento de hacer la respuesta al profesor. Va a construir el significado de la forma y no solo aplicarle mecánicamente. Hay otra palabrita clave aquí, ¿no? Construir, ¿no? Si nosotros hacemos que esa persona o ese estudiante reflexione, y sobre todo que esa reflexión sea formativa, no solamente formativa en valores, sino formativa en la parte del manejo de los algoritmos, de las palabras de velocidad promedio, entonces quiere decir que se construye algo significativo para el estudiante. Quiere decir que va a utilizar en algo significativo en el sentido de que cómo va a aplicar la ecuación o la fórmula, como decimos en física, ¿no? Y no solo aplicarla mecánicamente, porque eso es lo que dice en la primera parte, ¿no?, del docente, ¿no?
que aplique la fórmula y punto, ¿no? La velocidad promedio se calcula así. ¿Cómo? Así, de esa forma. La diferencia, acuérdense ahora, mira, ese triangulito significa la diferencia del espacio, ¿no? Sobre la diferencia de los tiempos, ¿no? Bien. Ahora vamos con la tercera. Vamos a ver, de repente la tercera, de repente nos confirma algo más. Vamos a ver. Propone una actividad excesiva, ¿no? Y poco pertinente para el error específico de lo presentado. Eso es lo que presenta la tercera. ¿De acuerdo? Así concreto nomás. Ya que en la segunda nos habla más concreto todavía. Bien, nuestra respuesta será entonces la letra B. Listo. ¿Se dio cuenta, mis estimados colegas, que solamente con las palabras claves que conocemos de la rúbrica, de la retroalimentación, nosotros podemos resolver, podemos llegar a la respuesta? ¿Sí? Listo. Creo que está claro, ¿no? Creo que sí se quedó claro en eso. ¿Ya? Bien, vamos ahora con otra más. A ver, ya este es más algorítmico, porque también viene así, ¿ah? Más de manejo de ecuaciones, más manejo de algoritmos también. A ver, les voy a decir, usted ya sabe a qué es igual la aceleración, ¿sí o no? ¿No? La aceleración a qué es igual, a ver quién me dice y lo aplica y me da la respuesta. A ver, vamos. Escríbamela, o escríbame o dígame a qué es igual la aceleración. Ujú. Aceleración, ¿a qué es igual la aceleración, colegas? Escríbame por el chat, a ver. Diferencia de velocidades sobre variación de tiempo. Excelente. Aplique usted la ecuación y dígame usted la respuesta. A ver. Vamos a ver quién más da. Ruth ya nos da nuestra respuesta. Muy bien, Ruth. ¿Quién más les ha salido esa respuesta? De repente ha salido otro. A ver. Como que guarda mucha relación, ¿no? Con lo que hemos visto hasta ahora. Aceleración. Ya ustedes me han mencionado que es la aceleración y solamente es aplicativo. Ya está. ¿Listo? Muy bien, Ruth. Excelente, excelente. Muy bien, entonces, para calcular la aceleración usamos la siguiente ecuación o fórmula, diferencia de velocidades sobre el tiempo, ¿no? O un triangulito de velocidad y un triangulito del tiempo, ¿de acuerdo? Los datos tenemos la velocidad final, ¿no? Inicial y final, 70 y 150, y el tiempo que recuerden que tiene que estar en segundos, ¿ya? Un minuto me dice, ¿no? Tiene que estar en segundos. Reemplazamos en la ecuación, 150 menos 70 sobre 60, hacemos la diferencia, hacemos la división, y la respuesta será, la aceleración es de 1,33 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacer como si fuéramos estudiantes, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si la aceleración dice que es menos 1,33? ¿Qué diría usted? ¿Qué tal si me sale como la ecuación, me sale menos 1,33? ¿Qué diría usted? Vamos. ¿Qué diría usted si me sale menos 1,33? Escríbame, por favor. ¿Qué diría usted? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? ¿No? Claro, ¿no? Muy bien. De repente el estudiante diría, o de repente el caso diría, no, me he equivocado, ¿no? He hecho mala operación. Pero en este caso, recuerdo mucho, hace tiempo cuando salía, por ejemplo, el examen para la primera escala, la segunda escala, cuando fue las primeras, hablaban pues de que la aceleración es negativa y es positiva. Hablaban en esos términos, ¿no? Y no hablábamos mucho de desacelerado y acelerado, ¿no? Entonces, ahora sí podemos decir que es positiva, ¿no? Y negativa. Tanto así que se ha regularizado inclusive. Y es más, ahora también se puede decir, baja abajo, ¿no? O sube arriba, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Hace mucho tiempo, ahora está un poco ya normalizado esa situación, ¿no? Algo así, entonces, se presenta. Entonces, miren, llegamos a esa parte reflexiva y tenemos esta respuesta, ¿de acuerdo? ¿Ya? Algo para poder ver todo lo que hemos aprendido en las gráficas nada más y relacionarlo con una ecuación. Vamos a caso número 6, miren. En el tiempo T sub 0, dice, se dispara una bala de cañón hacia la izquierda y hacia abajo. A ver, noción espacial de nosotros, hacia abajo, ¿no? Desde el borde de un acantilado a un ángulo de 35 grados, dice. Con la horizontal, con la 35 grados, podemos despreciar la resistencia. O sea, no va a haber una resistencia en el aire, porque si hay resistencia en el aire, entonces quiere decir que el ángulo va a variar, ya no va a ser un movimiento recto, ¿no? Mire, ya le casi prácticamente le dando la respuesta, que si como se expresa la resistencia en el aire, quiere decir que ese proyectil va a tener un movimiento recto, o sea, va a trazarse una línea, ¿no? ¿No? Va a trazarse una línea, ¿de acuerdo? Bien, y otro dato importante que el tiempo es 0 segundos, o sea, empieza de 0,
se dispara una bala de cañón hacia la izquierda y hacia abajo, desde el borde de un acantilado a un ángulo de 35 grados con la horizontal, ¿no? Con la horizontal. Podemos despreciar la resistencia del aire. O sea, quiere decir que va a ser un movimiento, no puede decir recto, a ver, un movimiento constante, no, puede ser un movimiento formando una línea, ¿no? Una línea, así vamos a decirlo, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿cuál gráfica describe mejor la velocidad horizontal de la bala de cañón a lo largo del tiempo? Ajá. A ver, ¿cuál gráfica describe mejor la velocidad horizontal de la bala de cañón a lo largo del tiempo? O sea, un minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Bien, a ver, tenemos lo siguiente. Este es el caso número 6. Aquí, por ejemplo, ¿no? Estamos en el caso número 6. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos velocidad, ¿de acuerdo? Y tenemos el tiempo. ¿Quién me interpreta la gráfica A? A ver, ¿quién me interpreta la gráfica A? ¿Qué me dice la gráfica? A ver, ¿qué me dice la gráfica? En el caso de la gráfica A, la aceleración es constante, es decir, que no cambia. Ya, pero a ver, si la velocidad sigue siendo, por ejemplo, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 metros, si acá Perdón, hubiera perdón, 30 perdón, metros, perdón, ¿no? sí tienes razón, perdón, perdón. Ahí la velocidad es la que no cambia, la velocidad es la que se mantiene constante pese a que pase o transcurra el tiempo. Excelente, excelente, excelente. Entonces, a ver, retrocedemos un poquito, ya, retrocedemos un poquito. Describe mejor la velocidad horizontal de la bala de cañón a lo largo del tiempo. Ajá, pero en este caso, no hay resistencia en el aire, entonces va a estar presente otra variable más, ¿no? Otra variable más va a estar presente ahí. Entonces, esa variable justamente va a ser la gravedad. Entonces, podría ser que la velocidad es constante aquí, en la letra A. Podríamos decir que esa va a ser nuestra gráfica. No, Ya. porque como está cayendo y va a haber el efecto de la gravedad, la velocidad va a tender a incrementarse. Excelente, maestra. Excelente, excelente, excelente. Descartado la. ¿De acuerdo? Maestro Coloni, ¿cuándo podría utilizar esa gráfica? ¿Saben cuándo, mis estimados colegas? Si ese cañón lanza la bala al ras de la superficie. Al ras de la superficie. Podría ser esa gráfica, ¿no? Podría ser. ¿De acuerdo? Maestro Colonia, pero ¿y por qué dice eso, no? Porque en un momento esa bala va a impactar en un cuerpo, ¿de acuerdo? Si no impacta, entonces no tendría ese sentido, pues esa velocidad, ¿no? Constante. Va a variar, va a disminuir. Y ahí hablaríamos de desaceleración, ¿no? Entonces, descartado la letra A. Vamos con la letra B. Observe usted. ¿Se acuerdan ustedes cuando les dije cuando de positivo pasa a negativo? ¿Se acuerdan ustedes? A ver, recuerdan un poquito cuando dije, mira esa gráfica, está pasando de positivo, se pasa a negativo. A ver, ¿se acordarán o no? ¿Qué decíamos? ¿No? Esa gráfica, profe Colonia, me dijo usted que si pasa de positivo a negativo, a ver, recuerde usted, a ver, recuerde. Vamos, ¿se acuerda? Podríamos decir que llega al mismo punto, podríamos decir que rebota la bala, ¿no? Podríamos decir que se va debajo, ¿no? No se pasa la superficie, está en el mar, pasa por debajo del mar, ¿podríamos decir eso? No, no es cierto, no podríamos decir eso, ¿no? Dentro de lo que habíamos mencionado, habíamos dicho, pues, ¿no? De que eso me indica, ¿no? Que ese cuerpo está llegando a desacelerar, ¿no? Si va a una velocidad negativa, quiere decir que va desacelerando, ¿no? ¿Y eso debido a qué? Debido, pues, de repente que llegó a un ángulo menor, a una superficie menor, y eso no está sucediendo aquí. ¿Por qué, maestro Colonia? Vamos a nuevamente, mire, ve. Eso no está sucediendo aquí. Tiene una posición lineal. ¿No? Tiene una posición lineal, ¿de acuerdo? Y además está presente ahí lo que mencionó la colega, la gravedad, entonces por lo tanto, descartado la B. Ahora vamos a la C. Algo que quizás también podemos decir en Sandro. esa gráfica B, perdón, Sí, dígame. es que es una característica netamente cuando hay cambio de sentidos, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la clave en esa gráfica. Claro, tanto Y positivo y negativo, ¿no es positivo y cierto? negativo, claro, o va Claro. y regresa, ¿no? Que como comúnmente se Ahí dice, está. va y viene, ¿no? Como comúnmente se dice. Ya está. Entonces, cuando cae la bala del cañón es ilógico que regrese.
Claro, claro, Entonces no tendría excelente. sentido ahí. Bien, 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 colega, bien. Así como la colega, por favor, lleguemos a esa parte de la reflexión, ¿ya? Por ejemplo, es cada vez algo que yo siempre resalto, si por ahí hay otro tipo de respuestas más de lo que yo doy, también agregamos algo más, ¿no? Podemos decir algo más, y eso por eso lo dije en la primera gráfica, ¿no? Recordemos la primera gráfica que hicimos, ¿no? Los ejemplos que hicimos, ¿no? Y por eso puse esos ejemplos de ida y vuelta, ¿no? Que va recorriendo, pero por ejemplo, ya no le puse que, por ejemplo, esos ya, ¿qué pasa? Yo puedo decir que va a desnivel, no, no, no se refiere a que va a desnivel, que va a entrar al agua, va a pasar la tierra, no, 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 no se refiere específicamente a eso, ¿no? Entonces, como dijo la colega, sí, es cierto, ¿no? De repente va y viene con esa disminución o aumento de repente de velocidad en un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Descartado entonces la B. Y aquí observen, mire, ve, está por debajo, ¿no? Digamos así, de la intersección, ¿no? De una velocidad negativa. Y si hablo de una velocidad negativa, podríamos decir, a ver, nuevamente como decía de la aceleración negativa, ¿no? Que se decía, no existe la aceleración negativa, no existe la velocidad negativa. Para eso está la variación de velocidades, pues, ¿no? Para eso se habla de la aceleración, ¿no es cierto? Ahora, esta gráfica, ¿qué nos indica? Que está en la parte, no de arriba, mira, más específicamente, por noción lógica, ¿no? No está en la, digamos así, en la parte de arriba, porque digo, esto, claro, si está en la velocidad constante en la parte de arriba, quiere decir que ese cuerpo está de repente, si estuviera acá en esta parte, ¿no? Quiere decir que ese cuerpo se va a desplazar en forma horizontal, ¿no? Y si está en la parte de abajo, quiere decir que está descendiendo, está descendiendo. A eso se refería la velocidad en este caso negativa. O sea, no necesariamente, a ver, nuevamente como decía al principio, ¿no? Aceleración negativa. Ese término lo descartamos, que la aceleración puede salir el número menos la velocidad puede salir a través de una operación, puede salir, ¿no? La velocidad de resultado. Eso se le llama módulo, no el vector en sí, ¿no? El módulo de la velocidad me sale -8, por ejemplo, o -10, ese es correcto. Pero que yo diga que la velocidad es negativa, ¿no? Ya estamos hablando de la parte vectorial. Entonces, eso sí no es correcto. ¿De acuerdo? Eso sí no es correcto. Entonces, en este caso, esta ecuación nos indica, maestro Colón, entonces, esa velocidad quiere decir que está yendo, pues, bajo una orientación que es hacia abajo, como ya manifestó también la colega, que fue y regresó, ¿no? Que se desplazó a un lugar y regresó, ¿no? Cosa que no se puede dar en este caso de lanzamiento de la esfera, ¿no? En este caso de la bala del cañón. ¿De acuerdo? Bien, entonces, tenemos como respuesta, luego descartando la A y la B, la letra C. La letra C. En ese caso, quizás lo que podríamos agregar es Dígame. ubicarnos en función de los ejes, ¿no? Y como usted menciona, trabajarlo a través de lo que es una magnitud vectorial. La velocidad sabemos que es vectorial. Entonces, cuando se ubica por debajo en el eje Y, automáticamente se dice que la velocidad aparentemente no es negativa, ¿no? Sino que solamente por el sentido, la dirección, nada más. Hacia dónde Claro, es que se está claro. dirigiendo, o sea, no por el valor, porque realmente eso no existe, ¿no? No Mm, existe una velocidad negativa, pero sí a través de la interpretación de lo que es la magnitud vectorial, hacia dónde es que se dirige. claro, no, no quería tomar mucho ese punto porque ya, si hablamos vectorialmente, ya, o sea, me tendría que ya poner acá los símbolos de la flechita arriba. Y mire, en el gráfico que propone aquí este ejercicio, está justamente, ¿no? El X y el Y. De repente para orientarnos un poco más, ¿no? Pero como estamos ahí en forma, digamos así, de lo que le expliqué al principio de las gráficas, ¿no? Entonces, si yo con el simple repaso nomás de esas gráficas que propuse al principio, que es muy interesante, me gustaría que todos, así como la colega que está ahorita interviniendo, ¿no? Que todos, por favor, repasen dos, tres veces esas gráficas, porque a veces nos ayuda un poco a orientarnos, a ver, o a explicar, ¿no? Así como estamos haciendo ahora y también la colega, ayudándome en esa parte de cómo poder más dar, qué otros términos más podía yo decir, ¿no? ¿Qué más yo podía describir de esa gráfica, ¿no? Y eso sí, con el aporte que se da y con los conocimientos, ¿no? Que ustedes tienen, también lo que se está hablando acá, nos ayuda mucho, ¿saben a qué? A poder seguir interpretando situaciones que vengan más adelante y yo ya específicamente pueda, sin necesidad, ¿no? De estar sacando determinaciones o algunos movimientos ahí con respecto a las variables presentes o las magnitudes presentes, ¿no? Sino sacarlo en forma ya vectorial. ¿De acuerdo? Ya, mira, no estoy hablando todavía nada del módulo,
de la dirección y sentido para no tomar todo ese tema específico, porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, me gustaría que todos, así como la colega, también participen, ya, den sus puntos, a tratar de repente falta un punto más y por el tiempo, pues, recuerden que este es el caso nada más, tendríamos que hacer la teoría para ir profundizando un poco más, ¿ya? Bien, colega, muchas gracias. Vamos con el siguiente, a ver, para ver los dos últimos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, estamos bien con el tiempo. En la mesa fija, cuya superficie es completamente lisa, dice, sin fricción, se conectan dos bloques A y B a través de una cuerda ideal, ¿no? Es decir, que no se deforma ni se estira, ¿ya? Ahí, entre paréntesis, está describiendo qué significa cuando es lisa, qué significa una cuerda ideal, ¿de acuerdo? Lisa quiere decir que sin fricción, ¿ya? Sin fricción, en otras palabras, así puntual, sin resistencia, de repente al rozamiento, o digamos así, superficies ásperas con algunos, digamos así, espacios que impiden el desplazamiento del cuerpo. Y cuerda ideal es decir que no se deforma ni se estira. O sea, quiere decir que tiene una resistencia, ¿no? Resistencia, hay un temita en física que habla de resistencia en los cuerpos, ¿no? Que está a través de un coeficiente, y según el material, ¿no? Según el material. Y cuando hablan eso de cuerda, entonces quiere decir que por más peso que tengamos en el sistema, porque vemos ahí dos bloques, ¿no? No se va a estirar, y si se estira, pues ya no podemos dar de repente algún, digamos así, aplicar un algoritmo en el cual sea más exacto, ¿no? Y tendríamos que trabajar el margen de error, hacer 3 mediciones, ¿no? Si es que nos diría el acuerdo ideal, tendríamos que hacer, si hablamos en laboratorio, hacer hasta 2 a 3 mediciones para llegar a digamos así, a una respuesta promedio, en otras palabras, ¿no? Y una polea ideal de masa despreciable. Acá también otro término más, si nos hablan de una polea ideal, quiere decir que no se considera la masa de la polea, ¿de acuerdo? O sea, si es 2 kilogramos, 3 kilogramos, no se considera. Y sin fricción, quiere decir entonces que solamente si aquí, no sé, si acá este peso o esta cuerda es de tensión 1, acá también será tensión 1, ¿no? Si acá es 50, acá 50, ¿no? Sin fricción. ¿Cómo se mueve en la siguiente imagen? ¿De acuerdo? Inicialmente los bloques están sujetos para que el sistema se encuentre quieto, en equilibrio. Después los bloques dejan de estar sujetos y el sistema empieza a moverse. Dice ahí, ¿no? Y los bloques dejan de estar sujetos, ¿no? Después los bloques dejan de estar sujetos y el sistema empieza a moverse. Bien, ahora con estos detalles que nos dan, ¿no? Vamos a responder la pregunta 7 y 8. Vamos con la pregunta 7. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al movimiento de los bloques A y B? O sea, quiere decir que ya se puso en práctica, ¿no? Todos los términos que nos hablan de polea ideal, de la cuerda ideal, ¿no? Que nos habla de que está completamente liso la superficie. O sea, ya se pone en práctica eso. Ambos bloques avanzan con la misma rapidez. Ambos bloques avanzan con la misma velocidad. Ambos bloques avanzan con la misma velocidad media. Recuerda que velocidad media, ya lo hemos visto, diferencia, ¿no? De velocidad y el tiempo también, ¿no? Algo parecido a la aceleración, ¿ya? Pero en suma, acuérdense, en suma. Ahora, vamos a ver cuál de los tres cumple, ¿ya? Porque a veces con esos términos, a ver, profesor, maestro Colonia, ambos bloques avanzan con la misma rapidez. Y usted me dijo que la rapidez es en un determinado momento, ¿no? La velocidad en un determinado momento, ambos bloques avanzan con la misma velocidad. O sea, si uno baja con 80, otro también baja con 80, ¿no? Pero eso no tendría, porque no guarda ni una relación, porque yo me acuerdo más de las cuerdas con las poleas. Ambos bloques avanzan con la misma velocidad media, ya usted me describió que es la velocidad media del espacio exterior, y creo que por ahí tendría que utilizar alguna operación. A ver, mire, ya vamos a escribir cada uno de ellos, ¿de acuerdo? En la número 7, vamos a ver con la primera. A ver, dice, describimos lo primero, ¿de acuerdo? Describimos lo primero. Ambos bloques avanzan con la misma rapidez, ambos bloques avanzan con la misma velocidad, ambos bloques avanzan con la misma velocidad media. Vamos a describir lo que yo observo, ¿de acuerdo? Primero, los bloques están unidos por una cuerda inextensible, o sea, quiere decir que no se va a estirar más de lo que está previsto. Si mide 2 metros va a seguir, tanto si el bloque B baja o sube, o el bloque A se comienza a desplazar por la mesa. ¿Qué pasa por una misma polea? ¿Ya? Ya sabemos eso ya. Bien, vamos al primer punto. Segundo, otro punto más. Cuando el bloque A avanza a cierta distancia horizontal, el bloque A se logra desplazar en la mesa, el bloque B desciende exactamente la misma distancia vertical. A ver, por situación de las cuerdas de la polea, si supongamos que B desciende 2 metros, A también, perdón, más pequeño, B desciende 5 centímetros, ¿el bloque A también avanzará 5 centímetros?
¿En la cuerda? ¿Qué me dice? Si aquí este bloquecito avanza 5 centímetros, aquí este bloque A también se acercará 5 centímetros. Sí, gracias, mira, sí, correcto, ¿de acuerdo? Ese es correcto, ¿de acuerdo? Ya está, listo, ¿ah? Vamos describiendo poco por poco, vamos describiendo poco por poco. Lo que estoy haciendo es una descripción, ¿de acuerdo? Reflexiva de esta situación que yo veo, ¿de acuerdo? Con los conocimientos que tengo, puntuales, ¿ah? Sin mucho, digamos así, algoritmos, etcétera, etcétera. Eso implica que ambos tienen el mismo valor de rapidez, ¿sí o no? O sea, maestro Colonia, si avanzó 5, no sabemos por teoría, si este bloquecito avanza 5 centímetros, este bloquecito también avanza 5 centímetros. El A también avanza 5 centímetros. Ahora, la pregunta es, ¿tendrán la misma velocidad y la misma rapidez? Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque tiene ahí presente una polea, hay una polea presente, sin fricción, ¿no? Piso liso, entonces quiere decir que sí, tendrán la misma rapidez, en cada instante, en cada momento. Sin embargo, no tiene la misma velocidad porque la velocidad incluye dirección. Recuerde, ahora trazamos lo que compartimos hace un momento con la colega, ¿no? Ya, si hablamos en forma, digamos, de su módulo, sí, maestro Colonia, ya 5 metros por segundo y se acabó el módulo, ¿no? De repente me sale positivo, negativo, ya, ese es el módulo. Pero si hablamos en forma vectorial, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que entra a tallar qué cosa, si hablamos en forma vectorial, entra a tallar la dirección, hacia dónde se dirige, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, sino las coordenadas norte, sur, este, oeste. Entonces, sin embargo, no tienen la misma velocidad, porque la velocidad incluye dirección. Y aquí la dirección de B es hacia abajo y de A, vamos a decir así simbólicamente, va hacia la derecha. El bloque A se mueve horizontalmente y el bloque B se mueve verticalmente. Distintos, ¿no? Movimientos, distintas direcciones. Como sus direcciones son distintas, sus velocidades no son iguales. Sus velocidades, ¿ah? Escuche con atención eso, sus velocidades. ¿De acuerdo? ¿Por qué maestro Colonia? Y ahí entra a tallar muchos aspectos más, ¿no? El peso, demás, por ejemplo, uno está en el en piso liso, el otro está en caída libre, ¿no? Entonces, es por eso que sus velocidades no son iguales. ¿De acuerdo? Pero sí su rapidez. ¿De acuerdo? Sí su rapidez. Ahora, nuevamente, ¿cómo compruebo que sí su rapidez? Porque si aquí avanzó 5 centímetros, acá también avanzó 5 centímetros. En el mismo tiempo, en el mismo tiempo, en el mismo tiempo. ¿De acuerdo? Listo. Conclusión, mis estimados colegas. ¿Qué es lo que se ve ahí que sí son, ya prácticamente le hemos deducido ya, y hemos sacado con esta descripción que hemos sacado, ¿no? ¿Tiene la misma rapidez? Sí. ¿La misma velocidad media? No. ¿La misma velocidad? No, no tiene la misma velocidad. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta será la letra A. La respuesta será la letra A. A ver, ¿quién me dice, mis estimados colegas, con esta descripción que acabamos de hacer, que descrito, qué estoy utilizando ahí? A ver, ¿quién me dice? Aparte de las fórmulas, de los conceptos físicos, ¿qué estoy utilizando ahí? ¿Ah? Al describir paso por paso lo que observo, ¿qué estoy haciendo? A ver, vamos, colegas. Elemento del movimiento, ya. Vamos, ¿qué más? A ver, vamos un poco a la parte, digamos así, cognitiva. Vamos a la parte de los que nos piden nuestras rúbricas de evaluación para los docentes, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahí? Razonamiento y pensamiento crítico. Excelente, colega, excelente. ¿Y eso dónde termina? En análisis, ¿sí o no? ¿Y eso qué nos invita? A la reflexión. A ¿De la acuerdo? reflexión. A la reflexión. Nuevamente, ¿por qué vuelvo a hacer esto? ¿Por qué lo vuelvo a decir, mis estimados colegas? ¿Saben por qué? Porque cuando proponen preguntas, no solamente en física, sino también en biología y en química, ¿no? En el último examen, el año pasado, el que estuve presente, ¿no? Proponen eso, mis estimados colegas. Siempre la parte de cuando hablan de propósito, metacondición, retroalimentación, ¿no? Y los casos, siempre proponen eso, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos aplicando aquí y estas preguntas que me han encomendado la consultoría está preciso justamente para eso, ¿no? ¿Ya?
Listo, muy bien. Mire, y necesito conocimientos básicos, mis conocimientos teóricos, ¿no? Mis conocimientos teóricos, de observación sobre todo. Por eso le decía que la física es un estudio de ciencias de los fenómenos naturales. Sí, pero ¿a través de qué? De la primera parte de lo que es el método científico, la observación. Con la observación podemos decir muchas cosas en física. Seguimos, a ver. Ya está entonces la número 7 y vamos al caso número 8. Mientras los bloques A y B continúan moviéndose, dice, ¿no? A medio camino entre la posición inicial del bloque A y el filo de la mesa, se corta la cuerda, dice. A partir de que se corta la cuerda, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al movimiento del bloque A? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Su rapidez empieza a disminuir, dice ahí. Avanza un corto tramo con rapidez constante, pero después empieza a disminuir. Pues sí, vamos a describir. Continúa avanzando con la misma rapidez que tenía tras el instante en que se corta la cuerda. Vamos a ver. Vamos a ver. Puede ser, ¿ah? También puede ser. Vamos a ver. Bien. Su rapidez empieza a disminuir, avanza con un corto tramo, pero voy a leer nuevamente el enunciado. Mientras los bloques A y B continúan moviéndose a medio camino entre la posición inicial del bloque A medio camino entre la posición inicial del bloque A y el filo de la mesa se corta la cuerda. A partir de que se corta la cuerda, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al movimiento del bloque A? Solamente el bloque A me concentro, ¿de acuerdo? Su rapidez empieza a disminuir, avanza un corto tramo con rapidez constante, dice ahí, ¿no? Pero después empieza a disminuir, continúa avanzando con la misma rapidez, pero tenía atrás el instante en que se corta la cuerda, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Describimos, vamos a describir, ¿ya? Vamos a escribir, listo. Cuando la cuerda se corta, ¿qué sucede cuando la cuerda se corta? Dice, continúa moviéndose el bloque, vamos a ver, ¿qué dice? A ver, el bloque B deja de ejercer tensión sobre el bloque A, ¿de acuerdo? Un rato me olvido la parte que me dice el enunciado. ¿Qué pasa con el bloque? Deja de ejercer tensión sobre el bloque A. No me vaya a decir lo siguiente, el bloque B se cae, ¿no? ¿No? Esa sería la pregunta, ¿cómo se llama ese tipo de descriptiva nada más? El famoso sí, no. A ver, ¿qué observas? Se cae el bloque B, ¿no? Pero vamos a la parte reflexiva. El bloque B deja de ejercer tensión sobre el bloque A. ¿Me entendió? ¿Sí? ¿Me entendió la reflexión? ¿Sí? Ya está. Así de esa manera tenemos que ver este tipo de ejercicios. ¿Ah? Bien. ¿Qué más? Si se desprecia el rozamiento, ya no existe una fuerza. O sea, si no hay rozamiento, ¿no? No existe una fuerza horizontal la que actúa sobre A. Una vez que la cuerda se cortó, ya, digamos así, no está generando esa tensión la cuerda para que ese bloque se mueva. Ya no existe. Y esa tensión, a ver, vamos avanzando un poquito más con respecto a física, ¿ya? Sobre la fuerza, ¿no? O la tensión. Recuerde que la tensión de la cuerda equivalente es lo mismo decir una fuerza que se está empleando. ¿Por qué? Porque al final la tensión hace posible pues, que un cuerpo logre desplazarse, ¿no? Y si un cuerpo logra desplazarse, quiere decir entonces que hay algo que lo está moviendo. Y si lo mueve algo, quiere decir que siempre está presente una fuerza. Por eso la tensión de la cuerda tiene una equivalencia en lo que es la fuerza. Y eso se ve también en las unidades. Ahora, si se desprecia el rozamiento, ya no existe una fuerza horizontal actuando sobre A, ¿no? Se desprecia ese rozamiento, no hay otro rozamiento ya. Entonces quiere decir que ya no existe esa fuerza, pues, ¿no? Que hace posible que ese cuerpo, a pesar que la mesa era lisa, ¿no? Y como dice ahí, mientras los bloques A y B continúan moviéndose, a medio camino entre la posición inicial del bloque A y el filo de la mesa se corta la cuerda. A partir de que se corta la cuerda, ¿cuál de las siete afirmaciones es correcta? Entonces vamos ahí, su rapidez empieza a disminuir. Vamos a describir un poco más, ¿ya? Para llegar a eso de la velocidad. Vamos a escribir un poco más. Según la primera ley de Newton, un cuerpo continúa moviéndose con velocidad constante, si no actúa una fuerza neta sobre él. ¿Cuál es la primera ley de Newton? La famosa ley de la inercia, ¿no? Toda la fuerza puede ser dos, ¿ah? Si no hay ni una fuerza que actúe, entonces quiere decir que ese cuerpo está en estado de reposo, ¿no? O en estado de inercia. Otra también que podemos decir sobre la ley de Newton, que hay muchas fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, ¿no? Muchas fuerzas para que ese cuerpo no logre moverse. Y si no se logra mover, entonces quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y eso es lo que dice la primera ley de Newton, ¿no? O sea que la fuerza va a ser siempre igual a cero. Según la primera ley de Newton, un cuerpo continúa moviéndose con velocidad constante si no actúa una fuerza neta sobre él. Bueno, en este caso, no va a estar, no, una fuerza no va a estar presente, pero sí quedó todavía ese desplazamiento debido al rozamiento, debido al deslizamiento del bloque. ¿De acuerdo? Por ello, el bloque A, ¿no? Sigue moviéndose en la misma dirección. Mantiene la misma rapidez que tenía en el instante del corte.
¿De acuerdo? Mantiene todavía la misma rapidez. O sea, hubo el corte, pero ese bloque todavía aún siguió moviéndose. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué? Porque en la primera parte nos decía, ¿no? Que ese cuerpo, mejor dicho, ese bloque, no estaba deslizándose, como decía la primera parte. A ver, vamos a retroceder un poquito. Voy a retroceder donde está el enunciado principal. Vamos a ver. Porque de ahí es donde partimos para la pregunta. Acá está, ¿no? A una mesa fija cuya superficie es completamente lisa, sin fricción, se conectan dos bloques A y B a través de una cuerda ideal, ¿no? Es decir, que no se deforma ni se estira. Bueno, en este caso, el caso nos dice que se corta, ¿no? Se corta la cuerda. Completamente lisa, sin fricción, ¿no? Entonces, al no haber fricción, entonces, ¿qué quiere decir? Existe rozamiento. Es por eso que la velocidad aún aquí, vamos ahora sí a nuestro ejercicio, vamos a nuestro ejercicio, la velocidad aún, ¿no? Se logra, vamos a ver, estamos por acá, acá nos quedamos, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces sigue moviéndose en la misma dirección, mantiene la misma rapidez que tenía en el instante del corte, aún en ese momento, aún ese momento, aún ese momento. Bien, continuamos, dice, conclusión, a ver, ¿cuál es nuestra primera conclusión? El movimiento rectilíneo con rapidez constante después del corte de la cuerda. ¿Hay movimiento rectilíneo? Sí, había movimiento rectilíneo. ¿Con rapidez constante después del corte de la cuerda? Sí había, sí existía eso. Entonces, ¿por qué, maestro Colonia? Por los argumentos que estuvimos en la primera parte. El piso liso, o la mesa lisa, que más no hay, también se desprecia, o es una polea ideal, ¿de acuerdo? La cuerda también, no hay, digamos así, no se va a estirar, entonces bajo esos principios podemos decir que tanto el bloque A como el bloque B estaban en movimiento rectilíneo. Y con esa rapidez, sí, con la misma rapidez, porque te dije hace un momento, si baja 5 centímetros, el bloque B, A se desplaza 5 centímetros. Entonces quiere decir que sí estaban con una misma rapidez, más no con una velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a decir? A ver, A, ¿su rapidez empieza a disminuir? No. B, avanza un corto tramo con rapidez constante, pero después empieza a disminuir, ¿no? Porque aún continúa con esa rapidez constante. ¿Continúa avanzando con la misma rapidez que tenía tras el instante en que se corta la cuerda? Sí, sí. Ahí está nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Bien, colegas. Entonces, ahora vamos a hacer una retro, ¿sí? Una retro rapidito. En estos minutos que nos quedan, vamos a hacer una retro, ¿sí? Una retro, una retro. Vamos a hacer una retro. Ujú. A ver. Ya, la teoría no tanto. Aquí quiero hacer, ¿no? En la gráfica, ¿qué tenemos que interpretar? Cambio de posición. Con los ejercicios que hemos visto, es cambio de posición. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero, maestro Colonia, si yo tengo velocidad y tiempo, recuerde que la velocidad es espacio sobre tiempo. Y, maestro Colonia, si yo tengo aceleración, recuerde que la aceleración es diferencia de velocidades y en la velocidad está el espacio, el tiempo, la distancia sobre todo, ¿no? Entonces sí va a haber ahí. ¿Cómo varía la velocidad? Sobre todo, si hay variación de velocidad, inmediatamente yo asumo que hay aceleración. Y si la velocidad se mantiene, como es en este caso, hasta el punto A, entonces quiere decir que la velocidad es constante. ¿Y cómo actúa la aceleración durante el movimiento? Puede ser acelerado, desacelerado, ¿no? Haciendo que la velocidad, si la velocidad varía, entonces quiere decir que va a haber esa aceleración. ¿De acuerdo? Va a existir la aceleración. Seguimos, a ver. Luego acá de las gráficas, por eso les decía cada momento, ¿no? Me he dado el tiempo de buscar las aplicaciones, justo estaba conversando con la maestra, ¿no? De la consultoría, me he dado el tiempo inclusive de buscar algunas aplicaciones puntuales, ¿no? En las cuales también utilizan términos, ¿no? Por ejemplo, esta es la del semáforo. Hay bastante que vino una evaluación de los docentes para nombramiento, vino, ¿no? Y justo se repitió al siguiente año, pero de otra forma, ¿no? Con los colores y inclusive, no recuerdo muy bien si fue en biología, en química, para ver lo del color rojo y así un sistema del ecosistema. Era una pregunta sobre el ecosistema, recuerdo, ¿no? Y bueno, ¿a dónde quiero llegar, mis estimados colegas? ¿No? Es reflexionar y buscar la interpretación gráfica del movimiento, sea uniforme o sea variado. Y recuerde, ¿no? Que aquí cuando hablamos, por ejemplo, de la posición y tiempo, no es otra cosa más que llegar a la velocidad. Es otra cosa más que llegar a la velocidad. ¿De acuerdo? Y las aplicaciones, les recomiendo que se den un tiempito, lo lean, serán pues 5 minutos, ¿no? Para que usted vea la aplicación y diga, ya, entonces, si yo veo esa gráfica que está descendiendo así, ¿no? Ya, entonces quiere decir que está el automóvil retrocediendo, un ascensor está bajando, ¿no? Un tren está regresando a la estación, ¿no? De esa manera,
está esa aplicación. O sea, para que usted vea la gráfica y diga, a ver, el movimiento uniforme, ¿qué significa? A ver, que esa línea, ¿no? Ah, ya, el tren avanza con velocidad constante. La cinta transportadora, una persona caminando a ritmo constante, ¿no? La aceleración igual a cero, mire, ¿no? Por ejemplo, tengo así como una especie de una curva, ¿no? Un automóvil acelerando, ¿no? Un avión despegando de repente, una bicicleta frenando, la caída libre de un objeto, recuerde que ahí la gravedad está presente, un ascensor aumentando la velocidad, ¿no? La aceleración es constante, ¿no? La aceleración es constante. Y vemos esta, y la más conocida de todos cada vez que usted vio, por ejemplo, cada vez que dictamos funciones, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Bastante esta gráfica de funciones, mire, e inclusive ahora que hagamos potencia y trabajo, vamos a ver estas gráficas y va a ver que usted que es aplicar solamente la ecuación y áreas nada más, ¿no? Allá, por ejemplo, el área de un cuadrado, de un triángulo, en este caso de un rectángulo, por ejemplo, ¿no? Y fácilmente aplicando el algoritmo podemos hallar la potencia, el trabajo, ¿no? O de repente, en algunos casos, por ejemplo, como es la fuerza, ¿no? Masa por aceleración, ¿no? Y así sucesivamente los gráficos, ¿ya? Bien, vamos con el segundo, que también es importante. Mire este de aquí, cuando la velocidad es constante. Y los casos, por favor, esos casos. Si usted gusta, puede ir reforzando más. Mire, acá la velocidad constante, ¿no? Movimiento acelerado, Y aquí, justo lo que también nuestra colega también nos apoyó ahí con unos puntos más que hemos leído en ese momento, ¿no? Un automóvil avanza y luego retrocede para estacionarse. Un ascensor sube y después baja. Una pelota lanzada hacia arriba, al subir tiene velocidad positiva, en el punto más alto su velocidad es cero, al bajar tiene velocidad negativa, ¿no? Una persona camina hacia adelante y luego regresa al punto de partida. Un tren sale de la estación y luego retorna. Todo es con retorno, todo es con retorno. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría que ustedes vean ahora, repasen sobre todo, algunos son más conocidos que otros, ¿no? Pero así la interpretación de tipo de gráficos es un poco más, digamos así, que necesitamos más de la parte del pensamiento crítico y llegar a la reflexión. ¿Ya? Bien, acá también, ahora hablamos de la aceleración positiva, y como les dije hace un momento, cuando hablamos ya en forma vectorial, o sea, sería acelerado, ¿no? Y si hablamos también en forma vectorial, sería desacelerado, si negativo. Recuerden, solamente el módulo sí te puede salir negativo. Cuando digo módulo es el número, ¿de acuerdo? O sea, menos 8 metros, te puede salir, pero vectorialmente no puede ser negativo, ¿ya? Tendríamos que ese signo representa algo, ¿no? Que va en dirección al norte, va en dirección al sur, al este, ¿no? A eso se refería, ¿ya? Cuando el módulo no podemos decir que la velocidad es negativa, ¿no? No podríamos decir eso. Bien, y ahí tenemos los ejemplos, y aquí nuevamente cuando la aceleración es variable, mire, un automóvil en el tráfico aumenta, o sea, arranca, avanza 2 metros, disminuye su velocidad, ¿no? Vaya, acelera, vaya, acelera. Una motocicleta en la carretera con curvas, ¿no? De hecho que en una curva, y eso también cuando hagamos dinámica circular, si nos alcanza ahí una de las semanas, vamos a hablar así puntual, ¿no? Sobre dinámica circular, ¿no? Y la fuerza centrípeta, y sobre todo que eso se ha visto, ha venido, por ejemplo, el sistema planetario, se ha visto hace 2 años también, ¿ya? Vamos a hablar sobre eso, y es bueno recordar este tipo de movimiento, ¿no? Un ciclista en subida y bajada, una pelota rebotando sobre todo, ¿ah? 2, 3 veces, y va, sube, baja, sube, baja, sube. Un avión durante el despegue, sobre todo, ¿no? Va de una forma horizontal, de repente da un giro y regresa al mismo punto, también, ¿no? Como hacen los aviones actualmente, ¿no? Salen de una zona y regresan y pasan por el mismo, digamos así, para tomar otra ruta, pasa por el mismo aeropuerto, ¿no? Y la aceleración negativa constante, y acá mira, hay un detalle, lo que vimos hace un momento, ¿no? Mire, ve, acá positivo en la parte de arriba, negativo en la parte de abajo, ¿no? O sea, y eso nos ayuda a descubrir un poco más sobre el ejercicio que se nos presentó, ¿no? Por eso es que escogí también este tipo de gráfica, que a veces parece bastante, ¿no? Pero en realidad nos ayuda, ¿no? Un automóvil frenando, una bicicleta disminuyendo Significa, la rapidez, ¿no? este, Llegando a la estación, ¿no? las liquidaciones, se había descontado Sí, 3 a ver, un días ratito el por audio. día El de audio. Ahí está. descanso. Gracias, Ruth. Listo, Ruth. Gracias. Bien, entonces, un automóvil frenando, una bicicleta disminuyendo la rapidez, un tren llegando a la estación, ¿no? De hecho, que va a llegar, pues, y va a tener que disminuir. Entonces, mire, todas estas situaciones, como le decía, ¿no? Si nosotros vamos a la parte de la reflexión, no la descripción, ¿ah? Recuérdese, ¿ah? No la descripción, o sea, describir, o sea, la parte de la rúbrica en la descripción, es para decir sí, no,
ay, sí, va abajo, la respuesta es 80 metros, ¿no? Sino la parte reflexiva, a eso tenemos que llegar, ¿ya? A eso tenemos que llegar. Y acá tenemos un resumen que lo puse también porque nos va a ayudar mucho, les va a ayudar a ustedes un poco cuando es en la velocidad, ¿no? En tiempo, miren las pendientes sobre todo, la posición cuando es MRU y en reposo. En reposo, sí, todo tiene que ser, sí, una línea horizontal, ¿de acuerdo? ¿Por qué, maestro Colonia? Porque ahí prácticamente esa línea, y hay una gráfica que ahí no lo pude mencionar, pero ahí cuando habla de reposo quiere decir que está en el eje X, o sea, está en cero, ¿no? Cero, en cero está, ¿no? O sea, no se desplaza, no tiene velocidad, entonces quiere decir que se mantiene solamente en cero, en el espacio o en la velocidad de la aceleración en cero, en el tiempo sí, puede ir avanzando tiempo 1, 2, 3, 4, 5 segundos, en la misma horizontal, acuérdese, ¿ah? En la misma horizontal, ¿ya? En la misma horizontal. Y acá tenemos una leyenda, unos tipos de leyenda. Y aquí los ejemplitos que nos ayudó bastante para poder nosotros encontrar, pues, ¿no? La respuesta. Y acá hay un detalle que, mira, hasta ahí lo que estoy haciendo es descriptivo, ¿ah? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿no? Acá. Este de aquí, en el punto E, ¿no? En el punto E. ¿Qué sucede en el punto E, ¿no? Como que te ayuda un poco a ver, ya encontré, ya sé que cuando la velocidad disminuye, esa aceleración, pero ¿qué pasa cuando llega a ese punto, ¿no? En ese punto E quiere decir lo siguiente, ¿no? Que la velocidad de la aceleración es igual a cero. Pero también podría, si acá estuviera espacio, no velocidad, ¿yo qué diría de ese punto E? A ver, ¿quién me dice? Si acá no hubiera velocidad, acá estaría el espacio. ¿De acuerdo? Espacio. ¿Qué diría yo en ese punto E? ¿Mm? ¿Que regresa al mismo punto de partida? ¿No? Esto Colonia, pues si regresa al mismo punto de partida, tendría que estar a la misma altura en este caso de E, porque ha salido, bueno, esa es la distancia, ¿no? Si estuviera, en este caso, bueno, es velocidad, ¿no? 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 Entonces tendríamos que decir eso. Miren, el decir eso nada más entra a la parte reflexiva de lo que se quiere en estas preguntas, no solamente acá. Por ejemplo, en química, en biología también, casi todas las preguntas, o sea, que se proponen, yo diría el 90%, ¿ah? Claro, es teórico, todo tenemos que hacer los conceptos, así como física, pero más te invita a la reflexión, ¿no? ¿No? Sobre todo la reflexión de los cuadros, por ejemplo, de herencia, que he visto uno que estaba repasando con la colega, no, he visto que bastante viene sobre todo la parte del pensamiento crítico y la reflexión. Bien, y el caso uno que vimos, ¿no? Que nos ayudó mucho, mire, si usted vio la parte de teoría, nos ayudó mucho la teoría para poder primero hacer una interpretación mía de lo que he revisto en las gráficas y poder deducir, pues ya, cuál de las tres alternativas es la más adecuada, ¿no? La que interpreta mejor, ¿no? El estudiante, ¿no? Y si se da cuenta también mis colegas, todos los ejercicios, vea usted, dice siempre, ¿qué haría el estudiante? ¿En qué error cometió el estudiante? ¿No? Siempre termina así, colega. O sea, en un 90% de preguntas terminan así. Le digo por experiencia, es 7 años y además, bueno, y trabajando, ¿no? Viendo las preguntas desde física, sobre todo, reflexionando, siempre vienen con lo que es reflexiva, retroalimentación, ¿no? Y la parte de la reflexión. Por ejemplo, aquí en esto ¿dónde está el otro este de aquí, por ejemplo, ¿no? Mire, a pesar que en el examen también de hace 5 años después de pandemia, en el ascenso, después de la primera, después de pandemia, también, o sea, venía ecuaciones ahí en física en las cuales, revisando ya hace 2, 3 años atrás, se veía pues que no era tanto de la aplicación del algoritmo, mire, ve. O sea, no es tanto lo que el maestro le diga en la parte del manejo, porque en realidad lo que nosotros buscamos en el estudiante, lo que se busca no solamente en física, sino en todo ICT, es que el estudiante, ya bueno, maneje sí, ¿no? Pero no es que nosotros le orientemos a que haga aplique, mejor, esa es la palabra, aplique directo la fórmula, ¿no? Sino es que como el estudiante, ¿no? Se dé cuenta de que esa ecuación o esa fórmula es la necesaria para resolver el ejercicio, o es la que nos va a ayudar a interpretar, no sé, en este caso, pues esa gráfica, ¿no? ¿Me entiende? O sea, a eso yo me voy al tipo de respuesta que tiene, lo que usted tiene que buscar también es estudiante. No es que aplique la ecuación, no es que ya, aplícame la fórmula, a ver, está bien hecho el algoritmo, y ya muy bien. La parte operativa del algoritmo sí, interesante ya, pero ¿por qué utilizas esa ecuación, no? ¿Por qué? ¿Cuál fue la orientación o cuál fue el motivo por cual tú utilizaste esa ecuación, ¿no? Y además, ¿a qué nos lleva, no?
de error, a un margen de situación significativa, ¿no? Y con esos términos, mis estimados colegas, pudimos, miren, describir este ejercicio, ¿no? Este de aquí sobre todo, ¿no? ¿No? Pudimos describir, identificar nuestro error, mire, acá está bien descrito, y nos ayudó justamente en eso, ¿no? ¿Ya? Esto se va a quedar con ustedes, ya se lo va a hacer llegar este PPT. Sí, les recomiendo algo, y siempre digo a los colegas, ¿no?, que están trabajando conmigo, una vez que usted ha escuchado, ha trabajado este PPT, haga lo siguiente, miren, yo esto le digo con mucho, de verdad, para que todos, porque la idea siempre es compartir los conocimientos, todo, para que todos los colegas acá mejoren pues toda la situación de su conocimiento, ¿no? Agarre el PPT y usted mismo, mire, ve. Si usted ve que hay un punto más que agregar, agréguelo ahí en su PPT. No sé, subráyelo, márquelo, ¿no? Agregue de repente algún término más que le gustaría ver, ¿no? O por acá agréguele, por ejemplo, en este caso, qué es rapidez, qué es velocidad media, ¿no? Agréguele usted ahí una nubecita ya, una nubecita. Y acá también, por ejemplo, habíamos hablado de qué, de la primera ley de Newton, ¿no? Entonces también agregue acá en este PPT o haga o repase qué es la primera ley de Newton, que no solamente es un caso, no tiene hasta dos casos para poder ver cuándo está en estado de reposo, en estado de inercia. También saber cuándo, ¿no? Podemos hablar de inercia y de reposo, ¿no? Entonces, en esos términos. Por ejemplo, mucho se habla, mire, cuando se hace hidrostática, y una pregunta también hace 3 años atrás, y una pregunta de hidrostática sobre fluidos, sobre todo, ¿no? El estado del agua en reposo, no en estado de inercia, ¿no? Entonces, utilizar ese término para qué, en los líquidos sobre todo, y eso también se habla en química, ¿no? Cuando hablen ustedes ahí digamos así, de la oxidación, del uso, ¿no?, de los líquidos, o sea, del uso de reacciones químicas, sobre todo en líquidos, va a ver usted que siempre se habla así, en estado de reposo, ¿no? No en estado de inercia. Ya cuando habla a nivel atómico, sí, ¿no? Digamos así, de los neutrones, protones, ¿no? O de su peso atómico, ¿no? Entonces ahí sí, ¿no? Pero sin embargo, si usted lo relaciona mucho con la física, va a hablar siempre usted del estado de reposo en los líquidos. ¿Ya? Bien, esta es la primera parte interesante, ¿de acuerdo? Muy importante conocer gráficas en lo que es cinemática y que nos ayuda, pues, sobre todo en la orientación, ¿no? Y el manejo de algunos algoritmos y teoría, ¿no? Muy bien, y si hay pregunta, a ver qué hacer, me dicen y... Muchas gracias, maestro José. Muy interesante este tema, es la introducción para todos nuestros... Gracias, ahí le están dando los deditos hacia arriba. Como siempre, usted tan didáctico. Había también presentado en la última lámina la promoción de nuestros cursos. Están a tiempo aquellos que todavía, porque hay varios que están invitados, unos ya están matriculados, que pueden pedir la información para poder ya ser parte y tener acceso. Bien, entonces, aquí estos son dos promociones que cuando ustedes presenten o soliciten la información se les va a hacer llegar. Hay un plan regular que solamente es de 200 soles, pago único, y tienen varios beneficios que ahí se están manteniendo, las clases en vivo, las clases grabadas, el acceso a todos los materiales, simulacros que se hacen por área, retroalimentación detallada. Además hay una promoción de un curso gratis que se va a llevar los sábados de IA. Está en el grupo oficial. Y el plan premium significa que ese curso gratis ya lo obtienen con todo su certificado y además se llevan un diplomado, que es importante para sumar puntos en su escalafón para presentarse al concurso de ascenso. En ese caso sí está 500 soles porque hay que hacer la gestión ante la universidad. Es un diploma válido para su escalafón. Ya lo hemos nosotros entregado muchos años, así que tienen ese beneficio. Entonces ustedes eligen cuál de ellos les podría favorecer y simplemente se comunican a los teléfonos que aparecen ahí en pantallas, 924-083-537 o también al 924-803-064 y están en los grupos de WhatsApp. Cualquier cosa se comunican con los que estamos como administradores para darle la información respectiva y agradecerle, maestro José, una vez más. El maestro José, al igual que la maestra Nelly, que ya la van a conocer los que sigan con nosotros, son los que están a cargo del área de ciencia y tecnología y conmigo van a revisar más específicamente lo que son conocimientos pedagógicos que también son parte de los ítems de las pruebas únicas nacionales.
Muy bien, maestro José. Muchísimas gracias entonces. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Ahí también Milagros le está agradeciendo. Como siempre, usted tan didáctico. Muy bien, maestro José. Entonces nos estamos Listo. viendo. Muchas gracias. Buenas noches.